Buenos días a todos. Soy Miguel Fortúnez, el director y secretario general de la Cámara Oficial Minera de Galicia. En primer lugar, quiero daros a todos las gracias y la bienvenida en nombre de la Cámara a todos y a todos los que estáis conectados en este momento y, por supuesto, a todos los ponentes que vais a participar en esta jornada, así como a las empresas que han permitido también compartir estas actuaciones que vamos a presentaros. Lo único comentaros que, bueno, aunque visto que la participación y la audiencia viene por parte de toda la península, vamos a realizar lo que son las presentaciones en castellano para que todos, bueno, puedan disfrutar mejor de la jornada. Este webinar, como sabéis, es el segundo, bueno, de los 3 que estamos realizando en este último trimestre del año y están relacionados con la minería sostenible. Haremos el tercero y último a mediados de diciembre, sobre el 15, creemos que es el 15, ¿vale? Exactamente, pero bueno, podéis consultar las fechas y el contenido próximamente en la página web de Minería Sostenible de Galicia, en el área profesional y también siguiéndonos a través de las redes sociales. En este webinar en concreto, que hemos titulado Minería Sostenible, casos de éxito de restauraciones mineras, queremos, por un lado, mostrar al propio sector minero técnicas y desarrollos que se han realizado en rehabilitaciones y restauraciones en cada uno de los distintos sectores mineros y, por otro, pues mostrar un poco también al exterior de nuestro sector que una explotación minera no solo es un foco de beneficios sociales y económicos durante la fase de explotación, sino que también es un foco también de oportunidades en su fase de cierre y clausura. Por ello, hemos querido hacer partícipes a todos los subsectores que formamos parte del sector minero y que representamos en conjunto a través de la Cámara. De este modo, que nos muestre cada uno de ellos uno de sus numerosos ejemplos de restauraciones mineras que ya tenemos o que ya se han realizado en nuestra comunidad. En cuanto hemos transmitido nuestra intención de realizar esta jornada a las distintas asociaciones de nuestra comunidad que forman parte del sector, asociaciones y clústeres, hemos recibido por su parte total colaboración y por ello desde la Cámara pues queremos agradecer enormemente al Clúster de Agua Termal y Mineral de Galicia, a la Asociación Gallega de Propiedad Balnearia, al Clúster del Granito, a la Asociación Provincial de Graniteros de Orense, al Clúster de la Pizarra y a la Asociación Gallega de Áridos su participación. Gracias por facilitarnos la realización de esta jornada. Gracias también, por supuesto, a la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de Vigo, donde, bueno, yo he salido y hemos salido buena parte de los facultativos que estamos trabajando en esta comunidad. También aportarás en esta jornada su granito de arena haciendo una presentación sobre una guía muy interesante. Para la celebración de estas webinars contamos también con el apoyo y colaboración de la Xunta de Galicia, a los cuales, por supuesto, también damos las gracias desde aquí. Para no demorar mucho más y dar comienzo a este webinar, quiero dar paso a María Coutinho, su directora xeral de Recursos Minerais de la Xunta de Galicia. Buenos días, María. Muchas gracias por estar y por participar en esta jornada. Por favor, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas las empresas y personas participantes de esta webinar. Como bien dijo Miguel, me voy a expresar en castellano para que nos entendamos todos mejor, porque creo que la afluencia de gente de fuera de Galicia creo que es importante y por lo tanto pues, muy satisfechos de que esta jornada y esta webinar organizada por la Cámara Oficial Minera de Galicia tenga tanta aceptación y tanto éxito. Pues ya siguiendo con lo que es la entrada de esta webinar, decirles que antes de nada quiero agradecer a la Cámara Oficial Minera de Galicia por la invitación a este segundo webinar sobre la minería sostenible y en concreto sobre los planes de restauración minera, donde, como bien dijo ya Miguel, tendremos la oportunidad de ver ejemplos de restauraciones mineras en pequeñas y grandes explotaciones en canteras y minas en esta comunidad autónoma. Y desde la Administración Minera de Galicia no concebimos el proceso de restauración de un espacio minero solo como una obligación legal de la empresa explotadora, sino que lo consideramos como una oportunidad no solo para la empresa, sino también para el entorno, la comarca y la propia Administración, para dar un valor al suelo superior incluso a su estado original. Y ello porque la explotación minera pues puede generar valor y riqueza no solo durante su ejecución, sino también una vez rehabilitado el espacio minero.
Y para alcanzar este objetivo de darle valor al proyecto de restauración en la administración minera y por lo tanto en nuestra consellería, pues apostamos por una minería sostenible y en la generación de un valor adicional con estas restauraciones. Así es que en Galicia tenemos muchos ejemplos de rehabilitaciones ambientales que han supuesto un éxito desde el punto de vista no solo social. Mi conexión a internet es Sí, por favor. Pensé que había algún problema con la conexión. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, vale, sí, vale. sí. Pues venía diciéndoles que en Galicia pues tenemos muchos ejemplos de rehabilitaciones ambientales que han supuesto un éxito desde el punto de vista pues no solo social, sino técnico, ambiental y económico. Algunas de ellas importantes y referentes a nivel internacional, tanto áreas de ocio, por ejemplo, pues el Palacio de la Ópera en Coruña, zonas de desarrollo industrial, el polígono industrial de Plisán, próximo a Vigo, zonas de recuperación de valores ambientales, como la recuperación del sistema lagunar de Begonte o el desinzo de Limia. También zonas que cubren necesidades vitales de la sociedad, por ejemplo, el lago minero de Meirama como reservorio de agua potable para la comarca de A Coruña, o con fines paisajísticos y turísticos, ejemplo, el lago minero de As Pontes. Es decir, que en Galicia sabemos hacer bien las cosas y debemos estar orgullosos de ello. Por lo tanto, como vengo diciéndoles, como ya ustedes saben, la rehabilitación es una oportunidad en sí misma para la administración y para la sociedad. Y por ello necesitamos la participación de todas las administraciones competentes y, por supuesto, de la administración minera, acompañando a los explotadores en la tramitación de los proyectos de restauración. Bien, nuestro compromiso, por lo tanto, está con la minería sostenible. Y tenemos el firme convencimiento de que el presente y el futuro del sector minero tiene que ir en esta línea. Desde la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación, entendemos que toda minería que se desarrollará en Galicia siempre se hará bajo los más estrictos controles legales, pero de forma sostenible. Y este convencimiento y compromiso con la sostenibilidad en el sector se remarca pues, con la firma del convenio que tenemos con la Cámara Oficial Minera de Galicia, a través del cual, entre otras cuestiones, colaboramos en estos webinars, y el anterior fue sobre implantaciones de la UNE 22480 en las empresas mineras gallegas, y que hoy tratará pues, como deberán ser los proyectos de restauración de una manera sostenible. Por lo tanto, ya sin más, les deseo que disfruten de esta jornada y de esta buena e interesante jornada que nos ha preparado la Cámara Oficial Minera de Galicia con la colaboración de todas las asociaciones y clústeres que ha mencionado Miguel. Gracias a todos y muy buena jornada. Muchas gracias, María. Sabemos por todas las conversaciones que mantenemos con vosotros la firme apuesta que estáis haciendo y que nos estáis trasladando desde la Administración a favor de una minería sostenible. Y agradecemos también el impulso que estáis intentando dar al sector desde vuestra reciente llegada. Muchas gracias y bueno, ya nos vemos en próximas reuniones. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, María. Hasta luego. A continuación, antes de dar paso a las ponencias, comentar muy brevemente cómo vamos a dividir lo que es la jornada. Como si habéis podido ver el programa, tenemos como dos bloques diferenciados. Porque bueno, tenemos un contenido bastante denso, entonces hemos considerado dividirlo en dos bloques, dejar una pausa en el medio sobre las 11:15 de 15 minutos para tomar un descanso o tomar un café. Y ambos bloques van a constar de 5 y 4 presentaciones, y al final de cada presentación tenemos 15 minutos para trasladarle a los ponentes las preguntas que nos vayáis dejando a través del chat. Vale, a partir de este momento, a partir ya de la primera presentación, a través del chat podéis ir dejando vuestras preguntas, y al final de todo, en este caso será sobre las 11, trasladaremos las preguntas a los ponentes y bueno, esperemos que participéis. Por cuestiones de agenda, lo único comentaros que si habéis visto el programa, hemos cambiado, permutado lo que son la primera y la última ponencia, las que son sobre el lago del minero de As Pontes y sobre el lago minero de Meirama. Por lo tanto, el primero en
en participar va a ser José Antonio Menéndez. Y entonces, para comentar, comenzamos el primer bloque. Este primer bloque comenzará entonces sobre una restauración dentro del sector energético. Como sabéis, en la antigua mina de carbón a cielo abierto de Aspontes se rehabilitó formando un lago que ahora es un complejo turístico y social realmente muy importante en la zona y ha revalorizado mucho la zona. Por ello quiero dar la bienvenida a José Antonio Menéndez Lolo de Endesa, que nos hablará precisamente de esta rehabilitación, de esta restauración del lago minero de Aspontes. Buenos días, José Antonio. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Que va, gracias a ti por acompañarnos hoy y cuando quieras, por favor. Bueno, pues nada, gracias por la invitación, gracias a Roberto de Naturgy por intercambiar, porque ha sido por un problema personal mío. Y antes de comenzar la presentación, pues lo que quería comentar es que, lógicamente, la restauración de la que voy a hablar, pues se trata de una minería que ahora mismo en España pues ya es inexistente, se han cerrado todas las minas de carbón. El carbón en Europa sabemos cómo el camino que tiene, pero incidir en que era un recurso, esto yo creo que para la inmensa mayoría de los mineros pues somos conscientes de ello, pero fuera de aquí no. Era un recurso, el lignito, que tenía un periodo de aprovechamiento muy limitado, justamente. Es ahí donde... ¿Hola? No, perdón. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Sí, estoy, exacto. Sigue, por favor. Disculpa. Pues eso, que el lignito tenía un periodo de aprovechamiento muy limitado. Tecnológicamente, pues estamos hablando de que empieza en los años 40, 50 y ahora mismo pues ya es inexistente su aprovechamiento. O sea, realmente el yacimiento de Aspontes se utilizó o se pudo beneficiar justo en el periodo en el cual fue posible. Ahora mismo ya no sería un recurso mineral económico, ¿no? Ahora ya no podríamos extraerlo, entonces, bueno, fue una ventana de oportunidad que se aprovechó, trajo muchos beneficios, no solo a la comarca, sino al sistema eléctrico nacional, fue uno de los soportes del sistema eléctrico durante varias décadas, y lo que queda ahora, pues no es ni mejor ni peor que lo que había antes, es diferente. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es la restauración, que yo creo que es una parte de esto que se llama minería sostenible. No es únicamente una buena restauración, una minería sostenible, ¿no? La minería sostenible son más elementos, pero nos vamos a centrar en lo que es la restauración minera. Bueno, es una presentación bastante breve. Yo creo que casi todos, pensaba que esto estaba bastante limitado a Galicia, pues casi todos lo conocíamos, pero bueno, si hay alguien de fuera, pues a lo mejor alguna cosa le queda escasa. Bueno, la mina se encuentra, esto sería el núcleo de Aspontes, o sea que estamos pegaditos a lo que es el núcleo poblacional de Aspontes, 250 metros separan el talud más cercano al pueblo. Y hay dos zonas claramente diferenciadas. Una era la zona de excavación, la mina propiamente, y la zona de la escombrera. No era posible una transferencia directa del estéril al hueco, entonces hubo que hacer una transferencia al exterior, construyendo esta escombrera exterior en un valle, que era el valle del río Almigonde, que se fue entubando a medida que la escombrera avanzaba, y esas aguas se dirigían hacia una red de canales que protegían el contorno de la mina para evitar pues, la inundación. La mina también se ubicaba sobre otro valle, entonces, bueno, en una zona en la que llueven 2.000 litros por metro cuadrado al año, pues la gestión del agua fue uno de los mayores problemas que hubo. Cuando se inicia la explotación por parte de la empresa nacional Calvo Sotelo, veis aquí el pequeño hueco. Bueno, pues como os podéis imaginar, los condicionantes ambientales pues no existían. Esto es una fotografía aérea en el año 2006, creo recordar. Está la explotación, pues nos quedaba un año y medio para terminarla. La escombrera prácticamente estaba rehabilitada
y ya estaban muy avanzados los trámites para lo que era la inundación del hueco. Aquí veis el pueblo. Este es un polígono industrial que se crea para minimizar el impacto en el empleo con el cierre de la mina. Y aquí, bueno, por detrás de la central habría otro polígono industrial que también se creó al efecto, en colaboración entre Endesa y la Xunta de Galicia. Aquí está la central térmica, 1.400 megavatios, la mayor central de carbón de España, que ahora mismo pues, está en proceso de cierre. Esto es un embalse, el embalse de Arribeira, que se encuentra aguas arriba, y el Eume pues, circula por aquí. El Eume, pues, para los que no los conozcáis, es uno de los ríos icónicos de Galicia. Hay un parque natural en la desembocadura del río, en la ría de Ponte de Eume, y bueno, pues es un área de un valor ecológico bastante relevante. Esta es la escombrera exterior, resaltada, 1.150 hectáreas, un volumen de material apilado de 720 millones de metros cúbicos, una altura sobre el valle inicial de 150 metros. A donde había un valle se construyó una de las montañas, uno de los puntos altos de la zona. El hueco minero, 1.200 hectáreas. El hueco en sí son 800 millones de metros cúbicos, de los cuales inundados solo hay 546. Lógicamente hay una parte, en el momento en el que rebosa, hay unos taludes superiores en los que ya no es necesario pues, actuaciones más allá de lo que es la revegetación y el acondicionamiento para que no haya sustancias ácidas. Y una pequeña escombrera interior se pudo construir de 93 millones de metros cúbicos, que fue a partir del año 99, que es cuando llegué yo aquí. Se inició la construcción de la escombrera interior, que fue cuando ya hubo un hueco suficiente, que además se apoyó sobre el talud más cercano a Aspontes para evitar problemas geotécnicos. Entonces, bueno, tenía por un lado un beneficio en cuanto a estabilidad y por otro, pues un beneficio económico porque disminuíamos la distancia y la altura de transporte. Toda la operación se realizaba con rotopalas y cintas transportadoras, era todo eléctrico. Esto, para que os hagáis una idea, la geología del yacimiento era tremendamente complicado. Esto que vemos aquí es paleozoico, unos 250 millones de años, cabalgando sobre un terciario de 29 millones de años. Este cabalgamiento bueno, aquí estaríamos viendo la falla inversa, que luego hacia el oeste se convierte en un cabalgamiento. Los paquetes de carbón, había 19 capas de carbón, con grandes intercalaciones de estéril, muy plegados, muy fracturados, una geología tremendamente complicada, que yo creo que un poquito se aprecia aquí, y aquí más todavía. Este era el anticlinal isoclinal famosísimo de Aspontes, que ahora desgraciadamente, pues, bueno, desgraciadamente para mí, porque para mí era una visión icónica, pues ya no se puede apreciar porque está bajo las aguas, ¿no? Pero todos los que hayan visitado la mina en operación, pues recordarán esta formación geológica que era muy característica. Vemos aquí las excavadoras también. Hubo una primera etapa de la empresa nacional Calvo Sotelo, está en Caso, desde el 47 hasta el 71, una transición y luego una etapa de Endesa. Los activos de Encaso se transfieren a los mineros y eléctricos a Endesa, los de fertilizantes en Fersa, que luego dio lugar a Fertiberia. Y bueno, lo que muestra esta gráfica es el cambio tan tremendo en la producción del lignito, como podéis ver aquí, y lógicamente de todo uno, ¿no? Esto fue un salto que provocó pues, la llegada de cientos de nuevos trabajadores de toda España. Se necesitaban técnicos, ingenieros, electricistas, mecánicos. Fue un salto tecnológico en la zona de Ferrolterra, que a su vez pues, trajeron a sus familias y bueno, pues Aspontes pasó de ser una zona rural a una zona industrial. Esto pues habrá gente que lo considere mal, a mí me parece que es el progreso, ¿no? El poder aprovechar un recurso para mejorar la vida de las personas. Centrándonos en la etapa de Endesa, pues aquí hay una etapa de escombrera exterior en la cual pues, el material se enviaba a la escombrera exterior, una de escombrera interior y una variación en la producción de lignito
condicionada por 2 transformaciones de la central térmica obligadas por motivos medioambientales impuestos por la legislación europea. Una primera, con la cual se pasaron de 12 millones de toneladas de carbón anuales a 6, porque la diferencia en energía se compensó con un carbón de bajo contenido en azufre, procedente de Indonesia, y una segunda transformación que ya hacía inviable el uso del lignito y se pasó a quemar únicamente carbón de importación. Se podía haber decidido por una desulfuración y haber continuado con la explotación. Bueno, la explotación ya le quedaba, ya tenía poco margen. Se habían llevado los taludes a unas dimensiones o a una geometría que hacía difícil pues, poder prolongar la extracción del lignito de una forma económica pues, más allá de 2 o 3 años. Entonces, bueno, con ese horizonte se plantea el cierre definitivo que se produce en diciembre del 2007. La recuperación ambiental, pues lo evidente, ¿no? En las escombreras, pues conseguir una cubierta vegetal que sea autosostenible. Para eso, pues lo que se hizo fue seleccionar el estéril. Aquí, cuando dice según su naturaleza, es en función del contenido que había de pirita en ese estéril, porque la pirita, pues ya sabemos todos que acidifica las aguas. Control de los procesos erosivos, diseñando las plataformas de tal forma, las plataformas y los taludes, bermas y taludes, de tal forma que se minimizase los arrastres y conseguir unos drenajes eficientes, porque el mayor problema en la acidificación de las aguas se identificó en esas aguas que quedan colgadas, ¿no? Que quedan almacenadas. Allí pues el pH evoluciona rápidamente negativamente, ¿no? Se desploma. Sin embargo, si consigues drenarlo, pues ese proceso de acidificación no es tan rápido, no intervienen, pues ya sabemos, las bacterias, la familia de las Lactobacillus y Ferroxidas y demás, que son las que catalizan la reacción pues hasta 40 veces, pues no dejas que trabajen y por lo tanto evitas esa acidificación. Entonces, por lo tanto, el drenaje se consideró algo fundamental. La consecución de las condiciones idóneas para la reintroducción de la fauna era crear ecosistemas diversos que diesen soporte a esa fauna, o sea, que proporcionasen alimento y refugio para una fauna que nosotros en ningún caso introdujemos. Fue una fauna que de forma natural encontró un nicho en el que asentarse. El aprovechamiento de la tierra vegetal, pues hoy en día yo creo que es una práctica muy habitual, bueno, totalmente extendida, el irla recuperando a medida que avanzan las escombreras, pero yo he visto no hace tanto, hace 10 años, sí, 11 años, en Macedonia, una escombrera que avanzaba sobre un valle sin recuperar tierra vegetal, algo que a nosotros yo creo que nos parece impensable, ¿no? Bueno, pues esto se empezó a hacer en la mina de Aspontes a principios de los años 80. En aquel momento no era tan evidente como lo es ahora. Hubo gente muy visionaria en esta mina y nos dejó fácil el trabajo a los que llegamos detrás, ¿no? Y el desarrollo de técnicas adecuadas para el establecimiento y mantenimiento de la vegetación. Aquí lo que se hizo fue un trabajo muy intenso con la Universidad de Santiago de Compostela, con el área de edafología, para identificar cómo podíamos crear un suelo, porque la tierra vegetal se quemaba. O sea, no ardía, pero por los procesos químicos no éramos capaces o no eran capaces en aquel momento de lograr que la cubierta vegetal implantase en la tierra vegetal. Entonces, bueno, se fueron desarrollando unas técnicas, unas secuencias de sembrado, unas secuencias de siega, de desbroce, de tal forma que se intentó que el proceso natural en el cual hay un pasto, posteriormente un matorral y finalmente un bosque, ese proceso natural que en estas condiciones hubiese sido muy dificultoso, que fuese posible y acelerado. Entonces, bueno, ahí tenemos que agradecer la colaboración de los científicos que son necesarios para esas materias que no conocemos, los mineros, pues que nos ayuden. Esto es una vista a la izquierda de la escombrera en plena construcción y a la derecha con las primeras etapas de revegetación. Esto es el talud sur. Para esta zona del talud sur ya no había disponible tierra vegetal.
la superficie que habíamos creado era superior a la que habíamos ocupado con la base de la escombrera y además, bueno, en el proceso de recuperación pues siempre hay mermas, ¿no?, en la tierra vegetal y se tuvo que utilizar unos tecnosuelos que bueno, eran unas mezclas de áridos con residuos orgánicos de distintas procedencias, lodos lácteos, restos de fábricas de conservas que eran muy buenos porque, claro, la concha pues aportaba calcio, industrias cárnicas, hacía allí una mezcla. Yo llegué en una etapa en la que todavía se estaba realizando esta operación y, bueno, provocaba olores y era difícil de manejar, pero era necesario. Una secuencia de tierra vegetal recuperada y depositada, para que veáis un poquito la potencia de la capa, pues entre 20 y 40 centímetros. Es una capa muy justita, pero era lo que teníamos. Y lo que se intentó era pues, que la capa anterior, previa a esta de tierra vegetal, tuviese la menor cantidad posible de pirita. Entonces, en las superficies finales lo que se aportaban era uno de los paquetes de esteril más limpios que teníamos en la explotación. Aquí veis una secuencia de la misma zona en el 91, en el 92 ya con la primera cubierta de herbáceas, en el 95 en la cual ya se han sembrado y han crecido el matorral, ha fijado al suelo la pradera, el bosque y el matorral. Como la restauración se inició en los años, a principios de los 80, cuando tuvimos que afrontar el siguiente paso, que es la inundación del hueco minero, ya había bueno, esto es parte de la fauna, ya había una experiencia previa y algo que mostrar, sobre todo a la administración y a la sociedad, que podían ser los que más dudas tuviesen sobre el proyecto de creación de un lago de estas dimensiones y en estas condiciones, ¿no? Todos con pirita, con aguas ácidas y demás. Entonces, bueno, la escombrera fue una carta de presentación muy importante de cara a conseguir los permisos, porque más allá de las dificultades técnicas, creo que los que nos hemos dedicado a la minería o los que os estáis dedicando todavía por suerte, tenéis esa suerte a la minería, pues las dificultades técnicas son solventables, las administrativas hay veces que parecen imposibles de abordar. Bueno, pues en este caso, gracias a tener una buena carta de presentación y a una buena disposición por parte de los técnicos que tenían que valorarlo, pues conseguimos esos permisos que nos permitieron pasar de la imagen de la izquierda, que era, bueno, pues para mí muy bonita y generaba mucha riqueza, pero no era sostenible en el tiempo, no podíamos seguir excavando indefinidamente, a una imagen en la derecha que esperemos que pasen miles de años y sigamos teniendo aquí un lago en las condiciones de calidad magníficas que tenemos actualmente. El lago se construyó con captación de la escorrentía del hueco, sobre lo que llovía sobre el propio hueco minero, la escorrentía de la escombrera exterior, aportaciones de la planta TEL. La planta TEL era la planta de tratamiento de fluentes líquidos que trataba las aguas de la central térmica, y una captación del EUME que fue concedida por Aguas de Galicia. El objetivo principal era realizar o conseguir un lago que albergase que tuviese capacidad para albergar la vida acuática, tanto vegetal como animal. Para eso, pues las condiciones químicas, pues hay unos límites, ¿no? O sea, pues el pH con pH 2, pues no hay vida posible, con pH 4 pues es muy difícil, con pH 5.5 pues ya nos empezamos a acercar a que pueda haber vida y el objetivo era pues un pH similar al de las aguas naturales, que en esta zona pues están en el entorno de 6 más o menos. Esto se podía conseguir el lago
de una forma natural, o sea, que dejarle que se llenase de forma natural y pues pasarían 25 años y sería ácido, o de una forma acelerada, y por eso se solicitó la concesión del río M, y conseguir que ese llenado rápido evitase la acidificación de las aguas. Aparte de la química de las aguas, había que vigilar la estabilidad de los taludes y que el entorno, o sea, todo lo que creásemos, pudiese luego albergar vida. Unas paredes verticales pues serían difícilmente colonizables por la vegetación, y al no haber vegetación dificultaría la entrada de las especies ictiológicas y anfibias. Entonces, bueno, pues hay zonas someras, hay playa, hay entrantes, bueno, se intentó que fuese lo más irregular posible para que fuese también lo más natural posible. Medidas correctoras, pues se tomaron bastantes, algunas sin tener muy claro si iban a ser efectivas, pero sí se consideró que el coste compensaba el riesgo. El riesgo de que saliese mal, el riesgo medido en la consecuencia, ¿no?, de que saliese mal era enorme. Un lago ácido no hubiésemos sido capaces luego posteriormente de generarlo, y sin embargo podíamos tomar medidas que minimizasen ese riesgo, ¿no? Eso fue el llenado rápido, básicamente, pero luego también la adición de hidróxido cálcico continuamente, el sellado con arcillas impermeables de la parte superior, de los 40 primeros metros de los taludes que quedarían luego posteriormente sumergidos, porque sobre esos taludes iban a caer la lluvia durante 3 o 4 años y iban a acidificar las aguas, entonces parecía razonable impermeabilizarlos. Revegetar los taludes que no quedarían inundados, lógicamente, esto cuanto antes. Y luego, pues bueno, colocar una escollera perimetral para evitar la erosión en el futuro. Como digo, esperemos que dure miles o millones de años el lago y que no presente ningún problema. Y creación de unos filtros verdes, que bueno, la idea era que surgencias que había en esos taludes que quedarían no inundados, pues que fuesen depurados por filtros verdes. La realidad fue que la revegetación de esos taludes evitó la aparición de surgencias. Bueno, el sellado de superficies carbonáceas, veis aquí una masa de carbón expuesta, aquí está sellada. La construcción de humedales, podéis ver aquí uno de los humedales que luego finalmente pues no sirvieron, o sea, no fueron útiles, no fueron necesarios más que nada. Bueno, fue un dinero que nunca está mal invertido realmente, porque te da tranquilidad. Y esto pues es la última analítica que realizamos nosotros. El pH llegó a estar en 7,5, y luego con la aportación continua desde el año 2012, que es cuando terminó el llenado, hasta el 18 de aguas naturales que son más ácidas, pues estamos todavía por encima del pH natural, porque tiene un efecto regulador el lago, pero en el resto de parámetros, como podéis ver, está muy por debajo de lo que había impuesto Aguas de Galicia. Estos son los datos del complejo una vez que finalizó. La explotación entre el 1975 y 2007 es la etapa de Endesa, pues 260 millones de toneladas de lignito y casi 700 millones de metros cúbicos de estéril, pues yo creo que lo dicen todo. Y esta es para que os hagáis una idea de lo que ha supuesto en trámites administrativos. Las primeras gestiones se realizaron con Aguas de Galicia, entendiendo que iba a ser el actor principal en la creación del lago. La autoridad minera, en este caso, pues lógicamente era lo competente, pero se decidió ir al origen o el posible origen del problema, que fuese Aguas de Galicia. Con Aguas de Galicia se hizo un trabajo muy intenso, con la administración minera también, con los alcaldes de las zonas. Se les llevó a ver ejemplos en otras zonas, en Alemania concretamente, para que viesen que no era nada novedoso, que lo que proponíamos era posible, y además lo que proponíamos era además mejor. O sea, los compañeros de Alemania que nos ayudaron siempre cuando vieron el resultado, cómo iba evolucionando, pues nos mostraban su
pues por una parte su alegría y por la otra su envidia de que estuviésemos consiguiendo unos resultados tan buenos únicamente porque teníamos mayor disponibilidad de agua. En Alemania, en la zona de Brandenburgo, pues llueven unos 400 litros, aquí 2.000, pues esa disponibilidad de agua era la diferencia. Allí se hizo de una forma incontrolada porque se cerraron las minas de golpe con la reunificación. Aquí se había preparado desde el 2005 hasta el 2007, se fueron preparando las infraestructuras, se fueron acondicionando los terrenos y toda esa preparación pues ha dado el resultado que conocemos. Finaliza la extracción del lignito en el 7, se autoriza el proyecto de cierre en el 2008. Esto no es nada habitual, esto debería haber sido en otro orden, pero bueno, se decidió en aquel momento actuar así. Se produce la finalización del llenado en el 12. La presión social obliga al abandono parcial de la playa, o sea, al abandono minero por parte de Minas. Nos autorizó el abandono de una zona para que pudiesen ya disfrutarlo los vecinos, porque se nos estaban colando, está a 250 metros de las casas, pues era una invasión. En el 2015, para favorecer la transmisión del lago a aguas de Galicia, ya se nos autoriza el abandono parcial del lago y del borde norte, y esto nos habilita para el deslinde del lago, que se trabaja desde el 2015 hasta el 2017 presentando los proyectos, y aunque pueda parecer un proceso largo, estos 2 años y medio que pasaron, o 2 años, la verdad es que Aguas de Galicia fue tremendamente eficaz en la gestión. No era fácil, ha sido el primer deslinde de dominio público hidráulico que se ha realizado en Galicia. Y el abandono definitivo de la explotación con ciertos condicionantes motivados pues porque siempre aparece el que quiere una máquina, el que quiere unos terrenos, el que quiere unas naves y que te paraliza en lo que es el proceso de cierre. Bueno, pues el abandono definitivo se obtuvo en el 2017 y aún estamos a la espera de la caducidad de las concesiones mineras, pero bueno, esto teniendo en cuenta la magnitud del proyecto yo creo que es algo menor. Y con esto, pues yo creo que ya no sé si ahora me veis a mí. Sí, creo que sí. Creo que con esto he consumido mi tiempo y algo más incluso, o sea que lamento haberme excedido. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Sí, bueno, sí, te has pasado un poco, bueno, estaba interesante, tampoco te quería cortar, lo que pasa que van a tener que perdonar los que vienen detrás, voy a tener que ir dándoles un aviso porque si no, yo por mí estaría hasta las 2 de la tarde con vosotros y con vuestras presentaciones, pero bueno, vamos a intentar a partir de ahora ceñirnos un poquito, ¿vale? Os daré un aviso, sobre todo por la gente que está viéndonos para eso, no irnos mucho del tiempo de la jornada. En tal caso, ya te digo, muchas gracias, José Antonio, fue muy interesante tu presentación. Y bueno, nada, recalcar que precisamente había noticias este año, o no sé si fue este año o el año pasado, en el que incluso la playa del lago minero de Endesa obtenía la bandera azul. O sea que un ejemplo más de una labor bien realizada. Y nada, enhorabuena a vosotros, Endesa, por esta rehabilitación tan ejemplar. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, José Antonio. A continuación, vamos a continuar con las jornadas y vamos a meternos dentro de lo que es el sector de la pizarra. Y para ello, Luis Andón, de Calfensa, nos va a hablar sobre técnicas de restauración en canteras de pizarra. Luis. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Básicamente decir como preámbulo que el sector de la pizarra es muy importante en Galicia. El sector de la pizarra ahora mismo es el mayor exportador de la provincia de Ourense, uno de los más importantes creadores de PIB de la provincia, y ahora mismo las mayores explotaciones de pizarra de Europa están en la provincia de Ourense y en la provincia de Lugo, pero básicamente la mayor parte en la provincia de Ourense. Voy a intentar exponer un poco lo que estamos haciendo en las escombreras que se generan por consecuencia de la actividad minera de extracción de la pizarra.
ahora perfectamente. Sí, se ve. Bueno, la característica principal de la actividad de la extracción de la pizarra es que genera grandes escombreras. Por darnos una idea, es que aproximadamente una buena explotación de extracción de pizarra es aquella que es capaz de aprovechar, me refiero a cielo abierto, porque también hay explotaciones subterráneas, pero en las de cielo abierto una buena explotación de pizarra es aquella que aproximadamente aprovecha el 5% de la cantidad total que se extrae, con lo cual se generan grandes escombreras en un entorno bastante hostil y bastante difícil, ¿no? Nosotros, de cara a la restauración de esas escombreras, lo que hemos empezado es por un análisis y una toma de datos. Una toma de datos del medio físico, que comprende suelo, pendiente, altitud y orientación de esas escombreras, y luego del medio natural, partiendo de los factores climáticos de la zona, el estudio de la flora y de la fauna, un tema muy importante que son los cauces de los ríos y las riberas de los mismos, y luego, debido a la orografía de la zona, pues siempre es muy importante el factor de urgencia en la revegetación. Empezando a analizar estos factores, empezando por el factor suelo, que es uno de los más importantes condicionantes que tenemos, decir que, claro, la actividad genera escombros con poca presencia de finos, un estrato muy rocoso en superficie, un perfil de tierra vegetal de muy reducido espesor, con lo cual es importante acopiar las pocas tierras presentes antes del inicio de la explotación para después usarlas en la labor de restauración de esas escombreras. Los tratamientos, básicamente, es aprovechar todo tipo de finos que generemos. Y en ese sentido es muy importante, dada la escasez de esa tierra vegetal, los finos y los lodos que vienen de la actividad industrial del corte de la pizarra, hemos hecho estudios conjuntamente con la universidad que nos han aportado valor y hemos valorizado esos que en principio eran también residuos, ¿no? Para daros una idea, las analíticas que tenemos en la zona, que veis ahí en el gráfico, tenemos que las tierras vegetales son ácidas, tienen un pH muy bajo contenido en materia orgánica, muy bajo contenido en los macronutrientes, en nitrógeno, fósforo, potasio. La relación carbono-nitrógeno siempre es muy baja y hay una alta saturación de aluminio. Todo esto ocasiona unos condicionantes y unas limitaciones para la implantación de la cubierta vegetal muy importantes. En los lodos, sin embargo, curiosamente, como ya ha habido una selección previa de esa pizarra que se va a cortar, pues nos encontramos que los pHs ya son ligeramente básicos, por encima de 7, como veis en la gráfica inferior, y también tenemos una ausencia total de materia orgánica y bajos contenidos en el resto de nutrientes, ¿no? Por tanto, eso tenemos que mejorarlo y se mejora pues, mediante las enmiendas y la fertilización. Es decir, hemos diseñado un aporte de enmiendas para mejorar la materia orgánica, corregir la acidez mediante la adición de calcio en forma de carbonato cálcico básicamente y óxido de magnesio, y luego hemos aportado esos sustratos compostados en los cuales tenemos unos microorganismos bioactivadores muy esenciales también para el desarrollo de esa vegetación. Las dosificaciones las hemos medido en función de los diferentes parámetros condicionantes que luego veremos, y en cuanto a la adición de fertilizantes, el NPK y los oligoelementos también los hemos diseñado en función de esos análisis de suelos. Atendiendo a la pendiente, la mayor parte de las escombreras que tenemos, un 90% aproximadamente, nos encontramos con pendientes naturales de deposición de los materiales, es decir, pendientes de 40, 45 grados, motivados también por la orografía de la zona y la cantidad enorme de residuos que hay que escombrar, ¿no? En función de esa pendiente, lógicamente, en zonas planas, como la que veis en la fotografía superior, la dosificación de los componentes de esas mezclas de hidrosiembra y de plantaciones es menor
normalmente que en las zonas de pendiente, donde estamos también expuestos a mayores factores erosivos de viento y agua. La dosificación de estabilizantes, en cuanto al pegamento que utilizamos en las hidrosiembras para fijar esas mezclas, también tiene que ser mayor, lógicamente, con la mayor pendiente. La altitud, pensemos que tenemos explotaciones de pizarra entre los 400 y los 1500 metros de altitud. Conforme ese parámetro sube, lógicamente la limitación de las especies vegetales es mayor y los condicionantes climáticos y de altitud para esas especies pues están muy forzados, y tenemos que ser muy precisos a la hora de la selección de esas especies para tener éxito de implantación. La orientación es muy importante porque estamos en una zona de clima mediterráneo, en una zona, digamos, donde las fuertes pendientes condicionan las sombras y condicionan la exposición de luz solar, y básicamente hay dos orientaciones principales en esa zona de Carballeda de Valdeorras, que es la zona de mayor producción de pizarra, que es una orientación noreste y una orientación suroeste. Como sabemos, en esta zona, esas exposiciones significan que las exposiciones noreste prácticamente la exposición solar es muy reducida, y la exposición suroeste es muy soleada y con aporte principal de lluvias en los vientos del suroeste. Hemos tenido en cuenta para esa fitoclimatología dos estaciones de medición de clima de la zona, que son en Casallo y Lardeira, a unas altitudes de 1200 y 1600 metros, donde vemos que las temperaturas invernales son muy bajas, las temperaturas medias en el verano son elevadas, el régimen de pluviometría, como vemos, son inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y de altas temperaturas, y esto lógicamente condiciona también las especies que vamos a elegir para la revegetación. Naturalmente, al analizar la flora y fauna de la zona, vamos a reducir ese escalado de especies, y tenemos en cuenta también ciertos endemismos que se han encontrado en la zona a la hora de protegerlos y de potenciarlos, ¿no? Los hábitats fluviales, en cuanto a los cauces y la vegetación de ribera, son importantes porque al ser una zona muy montañosa, evidentemente hay pequeños cursos fluviales, hay que tener muy en cuenta esas zonas para potenciar esa vegetación de ribera. Son las escasas zonas donde hay el elemento árbol y el elemento de mayor presencia de tierra vegetal tiene que ir en esas zonas donde realmente podemos meter una vegetación que profundice más en sus raíces. En esa selección de especies, básicamente al final tenemos en cuenta estos parámetros. Por un lado, elegimos especies herbáceas de muy rápida implantación para intentar reducir lo antes posible los procesos erosivos del agua y el viento. En concreto hemos seleccionado y nos han dado buenos resultados los Lolium, tanto el multiflorum como el perenne, también el Dactylis glomerata, porque tiene una resistencia mayor a las temperaturas altas estivales. En cuanto a leguminosas, las hemos metido los trifolios, el rojo, el violeta y el blanco, el Lotus corniculatus, la Medicago luculina y la Vicia sativa, porque al ser leguminosas sabéis que son mejorantes del suelo y también son de relativa rápida implantación. Luego hemos metido un componente de generación de materia orgánica, que os decía antes que hay una carencia casi total en esas analíticas, y ahí hemos metido un poco el Agropyron elongatum, la Festuca arundinacea y el Phoeniculum vulgare, porque son especies que generan una gran masa vegetal en poco tiempo y aportan al suelo esa materia orgánica que nos falta, ¿no? Al final, gran parte del éxito futuro de las especies vegetales va a estar en ese cuarto grupo que pongo ahí, que son las especies arbustivas autóctonas, porque son
las que fomentan la diversidad, la recuperan hábitats y también sirven para el fomento de la fauna. Son las que por sus condiciones de rusticidad son las más presentes en la zona, pero tienen un problema que son muy lentas en la implantación. De hecho, nosotros en ese tipo de semillas lo que hacemos es un pretratamiento previo de las mismas, bien desde el punto de vista físico con desgaste de la cutícula exterior de esas semillas, o bien incluso químico con un pretratamiento con ácidos clorhídrico sulfúrico para ablandar esa cutícula y que esas semillas germinen pronto. Hay que tener en cuenta que una semilla de tojo, de lules europeos, o una semilla de Cytisus scoparius, si no se pretrata, alguna de ellas puede tardar en germinar 50 o 60 años, con lo cual es muy importante este pretratamiento. Después, en cuanto a esas zonas de ribera, las especies que nos han ido bien han sido las ligadas a la zona, es decir, los alisos, los abedules. El abedul nos ha dado unos resultados magníficos, es un primer colonizador arbóreo espectacular, el porcentaje de éxito en estas restauraciones ha sido por encima del 90%. Luego también los fresnos, hemos metido de cara a las aves los acebos, el Ilis aquifolium, hemos metido laurel, también con buen éxito, los prunos espinosas, Salis atrocinerea y Salis viminalis. Estas son un poco las especies que mejores resultados nos han dado. Lógicamente hacemos un control de esas semillas, un control de la germinación en laboratorio. Siempre que esas semillas estén disponibles en el mercado, siempre trabajamos con semilla certificada R1, según la normativa europea, porque es una garantía de mayor pureza y mayor germinación, y en las que nosotros producimos autóctonas, que no existen en el mercado, hay que hacer recogidas selectivas en campo, pues es donde hacemos también los controles previos y en test de germinación. En base a todas estas selecciones, lo que hemos hecho a lo largo de estos 30 años de experiencia que tiene nuestra empresa Calcensa en la zona, hemos ido a diseñar 4 mezclas de hidrosiembras, que es la técnica mayormente utilizada por las pendientes y por los accesos a las escombreras, la técnica que más hemos utilizado en la zona. Hemos diseñado 4 hidrosiembras en base a que las zonas sean planas. Como veis ahí, hemos dosificado una serie de componentes herbáceos arbustivos, una dosificación de los diferentes componentes de abonos, enmiendas, sustratos y estabilizantes. Hemos hecho una mezcla para taludes, otro para zonas altas y otra para vegetación de ribera, donde hemos incluido incluso algunas especies arbóreas que son susceptibles de utilizar en esta técnica de hidrosiembra. Básicamente, como decimos, la mayor técnica utilizada que nos ha dado mayor éxito por las dificultades de acceso a las diferentes zonas de escombrera ha sido la técnica de hidrosiembra que veis ahí, ¿no? Esta técnica permite una fabricación de la mezcla en nuestras instalaciones y una dosificación exacta de los componentes. El equipo puede ir sobre un camión de tracción total. La aplicación de los componentes se hace de forma homogénea porque la máquina lleva un sistema de agitación interna. Y sobre todo es muy importante que poseemos elevados rendimientos de trabajo. Una vez hecha la mezcla en nuestras fábricas, luego en el tajo, teniendo el acopio de agua cerca, conseguimos rendimientos horarios de en torno a 5.500 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? La otra técnica que utilizamos son las de plantación. Como veis, lógicamente, pues se trabaja en condiciones un poco complejas, los taludes son importantes, se hace previamente un aporte de esos finos, si los hay, de lodos, de tierra vegetal y demás, y lo que se trata siempre es utilizar planta de buena calidad, planta ya que vaya en podforestal, planta de especies tanto arbóreas como arbustivas que producimos en nuestros viveros y adaptados un poco a las condiciones edafoclimáticas de esa zona, ¿no? Hemos trabajado desde hace unos años no solo en la revegetación y en el tema de la implantación de la cubierta vegetal, hemos trabajado también con actuaciones que fomenten la biodiversidad y que fomenten la multiplicación de la microfauna y de la flora en sí, porque al final el implantar
elementos, como veis ahí, de generadores de insectos, de abrigo para que esos insectos se multipliquen, al final los insectos son unos vectores también de multiplicación vegetal y nos han dado muy buenos resultados. Os decía antes que un poco la escasez de finos en estas escombreras es importante, entonces hemos ensayado, esto es un ensayo en pequeña parcela con varias repeticiones de diferentes especies herbáceas, arbóreas y arbustivas, utilizando los lodos de depuradora con adición de sustrato orgánico. Y veis que los resultados han sido magníficos, ¿no? Unas especies se han comportado mejor que otras, entonces en base a eso es donde hemos llegado un poco a la selección de las especies más idóneas. En cuanto a esos ejemplos, por poneros unos ejemplos de esas restauraciones que hemos realizado, aquí tenemos una escombrera, la escombrera Irola, en Carballeda de Valdeorras. Esta es una serie de bancales con bermas intermedias. Lo que hicimos fue una hidrosiembra y dejamos uno de los taludes testigos sin tratamiento, que es el número 4, empezando por la parte inferior, ¿lo veis? Entonces ahí lo que se hizo fue aplicar la mezcla de suelo, de lodos, de tierra vegetal y no hacer el tratamiento de hidrosiembra posterior. Y como veis, pues evidentemente se ve que realmente la diferencia y la evolución en el tiempo implica que son muy importantes esas labores de restauración mediante hidrosiembra, plantaciones posteriores a la aplicación de ese suelo, ¿no? Ahí tenemos otra vista ya en verano, unos años más tarde. Ya vemos que el elemento arbustivo se ha ido implantando y se va mimetizando la escombrera en su entorno, lo cual es lo que se pretende finalmente. Esta es otra escombrera aproximadamente a 1100 metros de altitud. Lo que se hizo fue lo mismo, aporte previo de modelización de la escombrera, aporte de sustratos finos y aplicación de hidrosiembra. Después de 2 años, como veis, la escombrera está prácticamente integrada en el entorno. Esta es una escombrera en el entorno de un hueco de explotación que veis al fondo el frente. Al final se ha generado un lago y lo que estamos es haciendo una hidrosiembra con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, incluido unas plantaciones para lograr que ahí sea un reducto de fauna importante dentro de incluso la explotación de pizarra que continúa abierta todavía. Aquí es en León, aquí hemos concentrado básicamente especies herbáceas y arbustivas, hemos metido mucha semilla de brezo, de erica, que veis en el entorno, en el talud superior natural. Nos ha costado mucho el conseguir esa semilla. Para haceros una idea, hemos tenido unos costes de en torno a 600 € por kilo de semilla limpia producida. Y esta pues es una actuación también en una escombrera de pizarra, esto ya fuera de Galicia, en Zamora, en la zona de Río Frío. Y esto es todo. Espero haberos dado un poco una versión breve pero intensa de lo que estamos haciendo en la zona, una zona difícil, pero que el futuro pasa por la sostenibilidad y al final la idea es que sea sostenible la actividad minera con la actividad natural y que dejemos todo mejor incluso de como estaba. Muchas gracias. Agradecer también a la Cámara Minera, a la Universidad de Vigo y al Clúster de la Pizarra por la confianza depositada en nuestra empresa a lo largo de estos años. Miguel, estás en mute. Sí, perdona, disculpar. Te decía, muy amable, gracias Luis, muy interesante tu
tu ponencia, sobre todo porque, como sabemos, el tema de, bueno, que las pizarras se encuentran en lugares complicados, ¿no? Con un clima complicado, y muy interesante ver pues, que hay una solución pues, muy interesante y que funciona para las escombreras de pizarra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias a vosotros. Venga, gracias. A continuación va a haber un pequeñito cambio en el programa. Vale, vamos a intercambiar lo que es la siguiente ponencia con la siguiente, ¿vale? Y por temas de agenda de los ponentes, que hay que entender que hay que encajar, tienen que encajar lo que es su vida profesional con estas jornadas. Y por ello vamos a continuación ahora, haremos una presentación que está englobada dentro de lo que son el sector de las aguas termales. Es un poco distinto, ¿verdad?, a lo que vemos con el tema de las canteras, porque evidentemente las aguas termales no es una extracción, no genera el mismo bueno, impacto temporal que se genera con una extracción, pero vamos a tratarla desde el punto de vista de la recuperación patrimonial histórica que se realiza gracias a, bueno, a la existencia de un balneario, en este caso el balneario de Lugo. Para ello, pues Mario Crecente, de Crecente Asociados, pues nos va a hablar sobre esta recuperación. Buenos días, Mario. Buenos días, Miguel. Muy buenas, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara Minera, en primer lugar, y también decir que yo vengo aquí como en representación del objeto construido, que es el edificio, el balneario, pero seguramente estaría mejor que lo contara Antonio Garaloces, que es el representante de la propiedad y que creo que nos está viendo él o alguien de su equipo, de su familia. Y realmente yo lo que vengo a contar es la perspectiva del técnico encargado de coordinar equipos, después hablaremos de otros compañeros y compañeras, pero realmente los protagonistas de esto es una historia familiar en este momento de un balneario que cumplió 2000 años hace poquito tiempo, y con ese motivo hace unos años, hace 5 años, presentamos una publicación que os enseño aquí y que recomiendo a todo el mundo. No os asustéis del grosor, porque todo esto tiene un montón de material gráfico que lo explica y lo documenta. Yo creo que merecería la pena si podéis disponer de alguno de estos volúmenes de libro. 2000 años del balneario de Lugo, que se dice pronto, prestando servicios de salud a los vecinos de Lugo y a los visitantes. Y en el fondo lo que me gustaría hacer hoy, por cambiar un poco la orientación, es invitaros a que vayáis a un balneario. Yo seguramente tenéis algún relieve próximo. Mi objetivo hoy es que salgáis convencidos de que tenéis que ir al balneario de Lugo, por supuesto, a pasar unos días de descanso o de recuperación de salud. Mientras tanto, me han pedido que haga una cosa muy concreta, entonces si me permites, voy a intentar compartir pantalla con esta presentación. ¿La estáis viendo? Miguel, ¿estáis viendo la presentación? Aún no. No sé si tenéis que habilitarme. ¿Ahora veis la presentación? No. Estás a la hora de compartir, a ver si vas a estar compartiendo, si tienes dos pantallas. ¿Ahora? Ahora, a ver, ahora se ve. Sí. Perfecto, pues voy entonces muy rápido con la presentación que resume los trabajos de los últimos años en el balneario. En primer lugar, todo esto empieza por un plan director, que es el requerimiento que la administración competente, una de las administraciones, habría muchas competentes aquí, además de la de Minas, que es la de Patrimonio, plantea a la propiedad, que es la necesidad de proponer un plan director que defina el camino del balneario hacia el futuro. Esto estamos hablando del año 2008, y ese plan director, que ahí os resumo, plantea toda una serie de análisis históricos, patrimoniales, turísticos, hace unas propuestas generales, valoriza los recursos termales existentes y sus posibilidades, intenta entender cómo va a ser la coordinación de administraciones. Aquí tenemos Confederación Hidrográfica, Urbanismo, Patrimonio, Industria, Turismo, Sanidad, etcétera, y planifica unas obras para desarrollar ese plan director. Hay unas condiciones de partida relevantes, una de ellas es la relación con el río. El balneario ha tenido históricamente una relación de amor y odio con el río, que después veréis por la posición de las fuentes y por las oscilaciones del cauce, por las obras públicas que se llevan a cabo, como la última, que decide hacer un paseo fluvial y en vez de hacerlo por la orilla libre lo hace por encima del balneario, y quien dice esto por encima de los pabellones de baños, por ejemplo, o la inserción de la vía de la reformada Nacional Sexta. Me falta ponerle el
que ocupa una parte muy importante de la finca o del jardín original. Estas son algunas ideas de organización del edificio de ese plan director, aquí explicado con los croquis, que pretenden tratar de coordinar todos esos valores que se encuentran en el balneario y darles un uso y una organización. En planta baja destacan sobre todo la parte arqueológica, los baños romanos originales, las captaciones y los restos que se quieren integrar en el futuro uso. En planta primera, cómo integrar la recepción y sobre todo los espacios comunes, cafeterías, salones, comedores, y en plantas altas, cómo organizar habitaciones y espacios de estancia. Aquí tenéis ideas relacionadas con completar el conocimiento del pasado arqueológico, ideas de cómo exponerlo y contarlo, o otras ideas de cómo integrar la piscina que sabemos que está en el patio posterior y que está pendiente de una fase futura. Este esquema, que es una sección, pienso que representa muy bien las distintas fases de la edificación, que como os imagináis es fruto de estas 2000 años de historia y de distintas construcciones. Tendríais la zona del balneario romano, el patio de la fuente o patio principal, en el que hoy mismo se dan los tratamientos de agua embebida y que sabemos que alberga además algunos otros elementos de esa romanidad original y que también está en estudio para otras fases, y la zona de patio arqueológico donde se intervino de una forma importante en estos últimos años. Tendríamos además esta zona musealizable o de museo, tendríamos la zona de espacios comunes en la primera planta, que de alguna manera es la planta baja o planta principal de acceso, y después las zonas de salones, en este caso salón, comedor y habitaciones conectadas con la fachada norte, y un estudio de una posible ampliación hacia el río para completar las habitaciones que faltaban. Todo esto, como digo, son ideas de ese plan director. En las intervenciones, que podríamos resumir desde el año 2012 al 2021, hay una primera fase que es la crujía nordeste, que es la que, digamos, está en contacto con la Nacional Sexta, con esa vía rodada, donde hay en planta baja una intervención muy importante que es abrir las termas romanas y buscar la cuarta sala o poner a la vista la cuarta sala romana que no se conocía, intervenir en la recepción, renovar completamente el comedor con problemas importantes estructurales y de condicionamiento, generar un nuevo salón de actos polivalente que facilita todo tipo de actividades y eventos en el balneario, que os recomiendo además, y un nuevo aparcamiento reclamado por la normativa urbanística para dar cuenta en el espacio tan contenido que tiene ya el jardín de las necesidades de aparcamiento, lo que implicó hacer un aparcamiento en 2 alturas que integrase o que se integrase de la mejor manera posible en el jardín. En el año 16 se hacen obras de mejora de la planta cuarta y se hace un nuevo comedor hacia el exterior. En el año 2017 se interviene en la zona que denominamos sudatio, que es el descubrimiento que se integran en los circuitos de tratamiento, en este caso como una sala de relax. En 2018 la restauración de la palestra o espacio de actividad física que está en la entrada actual del balneario. En el 2019 se aborda una obra de contención y de mejora de la relación con el río, que cada vez más repite las inundaciones por las modificaciones del curso alto del río Miño en la zona de Terrachá, y se hace necesario reforzar esas medidas protectoras para evitar al menos las inundaciones más comunes que se producen casi de forma anual o bianual, y en el año 2021 otras obras generales de conservación. Algunas imágenes. La primera es esa relación con el río. Aquí estáis viendo una imagen de la primera fase de esas obras de intervención, cómo estaba el río Miño, cómo teníamos el balneario prácticamente inundado en su planta baja o cómo estaban las casetas de obras flotando para empezar las obras. Esto da una idea de cómo es esa relación de amor-odio con el río, ¿no? Imágenes de obras acabadas. Esta imagen es una imagen del nuevo núcleo de comunicaciones, ascensor y escalera, una escalera que consigue por fin comunicar todos los niveles del edificio. El edificio, por su construcción, se asentaba a media ladera y tenía medias plantas, medias alturas, que hacían muy difícil la comunicación por los usuarios, para el servicio. Entonces se tomó una decisión, digamos que estratégica o principal, que es conectada con la zona de acceso, con recepción y con los espacios comunes más importantes, incorporar un nuevo ascensor, un nuevo elevador, que veis en esta caja transparente, que recorre todas las plantas y las medias plantas, y una escalera principal que se convierte en el motor del edificio, que conecta todas ellas y que es un cambio muy relevante respecto
a la situación anterior. Unas nuevas comunicaciones que integren todas las plantas del edificio, desde la parte musealizable hasta todos los usos públicos. Se toma también otra decisión importante, que es una planta de habitaciones que estaba conectada con la Nacional Sexta y que tendría, digamos, el condicionante del tráfico y del sonido, a pesar de todas las medidas tomadas con las carpinterías, aislamiento, etcétera, y se decide reconvertir ese espacio para unas salas de usos múltiples. Aquí estáis viendo el hall de entrada y aquí estáis viendo esos salón de reuniones que, como os imagináis por los paneles, permite distintas configuraciones, hasta 4 salas distintas, con servicios de catering, con servicios de sonido y audio, con unas paredes técnicas que permiten múltiples posibilidades y con techos y paredes acústicas que garantizan la calidad de las reuniones. Vuelvo a vender el balneario y, por supuesto, os propongo que la próxima reunión física que hagáis, la hagáis aquí, por supuesto. En la izquierda estáis viendo imágenes de la capilla. El balneario sigue manteniendo la tradición de la misa semanal. Esto se pensó originalmente como una sala polivalente que, además de la capilla, con unos paneles móviles permitiera segregar el altar y disponer de la sala para eventos, pero al final la capilla manda y se ha quedado como capilla, se sigue celebrando la misa semanal y, aunque no os lo creáis, sigue habiendo gente que va al balneario por esa razón y que convierte esa parte sagrada en parte del tratamiento. La imagen de la derecha tiene que ver con ese nuevo comedor exterior, ya no nos acordamos, pero por todo esto, por el medio de todo esto, una legislación de fumadores. Recordar, teníamos un comedor de fumadores que ahí aparece, que hoy es otro comedor más, y este es el comedor principal, en que se resolvieron sus problemas estructurales, las comunicaciones, es accesible, una mejor relación con la cocina, el tema de acondicionamiento acústico y ambiental, un comedor que da servicio todos los días al conjunto de clientes que se albergan en el balneario, que, por cierto, se come bastante bien, hemos de decirlo, también lo recomendamos. Estoy muy promocional con este balneario. Y por último, el principio. Aquí estamos en las obras de intervención. Uno de los grandes hallazgos del balneario es esta pequeña pero muy compleja intervención que consistió en abrir el muro romano, descubrir otra racina, otros elementos y poder tener hoy completamente conectado todo el circuito de las termas romanas, que hasta entonces eran como espacios separados. Otra de las intervenciones importantes fue también, que no está en estas fotos, el descubrimiento de la cuarta sala que antes veíais en el croquis, que supuso adintelar un edificio de 4 plantas con muros además diversos que no coinciden en las distintas plantas para poder acceder a esa cuarta sala y que en las visitas que se efectúan a los cimientos o a la base arqueológica y de tratamientos originales romanos del edificio hoy se pueden integrar en ese recorrido. Una tercera parte de todos estos trabajos es esta que os decía al principio, que es la publicación que yo llamo la Enciclopedia Termal Luguesa, que es ese libro sobre los 2000 años de historia del balneario. En esa publicación, de la que veis la portada y un levantamiento con un láser escáner de la fachada principal, de esos huecos romanos que dan paso a las distintas salas de tratamiento original, se integraba un programa con todos estos bloques, una parte de contexto físico, una parte de contexto histórico y social, una parte que se centra en el estudio del balneario romano y sus orígenes, y una parte de análisis arquitectónica y de evolución también de sus usos turísticos, etcétera, con todo tipo de perfiles profesionales, que intenta presentar al caso del balneario de Lugo en sus 2000 años de historia como un ejemplo relevante de cómo se mantiene vivo un edificio, que esa es su razón de ser, cómo esos recursos mineros para vosotros, esas aguas termales, siguen dando servicio durante 2000 años. Y yo creo que el reto o el valor del balneario es precisamente haber estado abierto con periodos de más o menos éxito, pero al servicio de los ciudadanos o al servicio de los usuarios todo ese tiempo. Me faltaba este bloque, el análisis turístico también de cómo es esa evolución. Aquí tenéis algunas imágenes asociadas a ese proceso de estudio que fue la publicación, levantamientos también usando tecnologías de láser escáner del edificio y de los elementos romanos para poder conocer mejor su relación, la palestra, las salas romanas, la piscina exterior. Esta imagen que al final utilizamos como portada. El gran arco que veis es una reforma posterior que da entrada a lo que ahora denominamos sala de la capilla, pero que fue una de las salas de este conjunto ordenado y ritmado por los huecos que eran las originales salas de tratamientos romanas.
También una imagen de láser escáner de uno de los espacios con sus hornacinas. Hoy vemos los muros estructurales importantes, algunas inserciones de las obras posteriores. Habría que imaginarse eso con sus estucos, sus acabados, sus mosaicos, de los que conservamos las partes. Y aquí seguramente uno de los aspectos fundamentales del proceso de investigación de la publicación, que es imaginarnos cómo era el balneario romano. Lo que veis en marrón es lo que conservamos como estructura muraria, lo que veis en rojo o naranja serían los opus igninum, los pavimentos romanos originales. Digamos que el balneario se centra en estos patios principales, pero sabemos que existe esta piscina, que como digo está pendiente de excavar, y esta imagen que veis en la parte derecha que tiene que ver con la palestra o el área de actividad física. Estos muros marcarían esa delimitación original con el cauce del río, que aquí se ve representado, y en esta imagen, una imagen de detalle de lo que imaginamos, pensamos que fue el balneario romano original. Si lo ponemos en comparación con otros grandes balnearios del Imperio Romano, desde Francia, Portugal, Israel, Túnez, Alemania, o Francia de nuevo, Caldas de Malavella, vemos que la importancia le permitiría ser comparado o analizado con cualquiera de los grandes ejemplos desde Amélie-les-Bains, Vaux-les-Bains, y no tenemos en esta imagen el caso de Bath, pero no estaría muy lejos en superficie de conjunto de lo que representó el balneario romano original de la ciudad de Lugo. Hubo también de dinamización que quizá no son tan conocidas, desde celebrando esa condición romana del balneario, también en redes europeas, en este caso que no se tuvieron en cuenta, esperamos que en el futuro que existe en el conjunto europeo, con los que se estuvieron trabajando. Por supuesto, la dinamización con el Ars de Lupus, aquí tenéis ese desfile de una centuria con el balneario rehabilitado, puente de origen romano, y también un periódico. En un momento determinado de este proceso de dinamización se elaboró este periódico, un periódico de forma más amena, más directa y más concisa, los valores del balneario y sus recursos para los propios usuarios. Bien, en estas pequeñas imágenes os resumía lo que llevamos haciendo estos años, pero vuelvo a recordar que el protagonista es el edificio y el responsable, Antonio Garaloces, y su familia, que lo han llevado a cabo. Sirva estas imágenes para invitaros a un balneario, y si es el balneario de Lugo, mejor. Y gracias a Miguel de nuevo por la invitación y a vosotros, a ustedes por la atención. Nada más. Gracias a ti, Mario, y yo apoyo esto último que acabas de decir. Sabemos que dentro del sector extractivo, el sector minero de nuestro sector, el sector de las aguas es el que se ha visto quizás más perjudicado por todo el tema del COVID, y desde aquí yo me uno a tu solicitud de que todos los que nos estéis viendo tengáis en cuenta que el sector de los balnearios y aguas termales ha pasado un mal momento, sigue pasando un mal momento, y es una pena que no aprovechemos todos los beneficios que nos aporta, tanto, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, y que yo también me apoyo, y sobre todo de relax también, lo que es el relax de un fin de semana o el relax de un puente, y me apoyo a tu moción y dar las gracias a Mario, dar las gracias a Garaloces, a la familia Garaloces, y nada, comentaros a todos los que nos estáis viendo que si podéis, vayáis a un balneario y tengáis unos días de relajación y aprovechéis todos los beneficios que nos aporta. Muchas gracias, Mario. A vosotros. A continuación, continuaremos con el sector de los áridos, y para ello queremos dar la bienvenida a José Manuel López Zas, de la empresa Erimsa, que nos va a hablar sobre la recuperación o la creación del complejo lagunar de Begonte. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias a la Cámara por la invitación a esta jornada. Y en la presentación adjunta que vamos a detallar, si me permitís, vamos a intentar compartir lo que es la
la pantalla, a ver si somos capaces. A ver, Sí, ¿me oís perfecto. ahora? Ahora Vale. perfecto, venga. Pues Gracias. disculpar por las molestias y bueno, como decía, gracias a la Cámara por la invitación a esta jornada, y en la presentación adjunta les voy a detallar la restauración realizada aquí en este centro de trabajo, concretamente en una de las áreas de extracción objeto de uno de los premios de buenas prácticas ambientales. Y bueno, deciros que como antecedentes, Erinsa es una compañía fundada en el año 1980 y que acumula más de 30 años de experiencia en la extracción de cuarzo, áridos, arenas, aplicando una metodología de trabajo respetuosa con el medio ambiente, totalmente compatible con la actividad agrícola, ganadera y forestal. Erinsa desarrolla un importante proyecto minero 100% sostenible en las comunidades de Galicia, Castilla y León. Con una producción anual de 740.000 toneladas de cuarzo metalúrgico, áridos para la construcción y arenas, Erinsa es la segunda compañía con el mayor volumen de exportaciones a granel del puerto de La Coruña, ocupando el segundo lugar en Galicia en cuanto a nivel de producción de áridos. Noruega e Islandia son dos de los mercados en los que exportamos nuestros productos a través de los puertos de La Coruña y de Avilés. Erinsa, que compatibiliza su apuesta por el desarrollo sostenible, con la inversión en I+D+I para poner en marcha proyectos respetuosos con el medio ambiente, con la eficacia en la gestión de los recursos naturales, la innovación y el impulso a otros sectores productivos tradicionales. Fruto de esta investigación se ha desarrollado la gama de arenas cubet recomendadas por los veterinarios para su utilización como camas para vacas lecheras criadas mediante el sistema de estabulación. Decir que Erinsa explota una gravera, concretamente la que vamos a ver ahora en Mina Ladra, que está ubicada en el término municipal de Begonte. Nuestra experiencia en la actividad extractiva supera ya más de los 30 años. Decir que en esta explotación se aplican dos sistemas extractivos, dos sistemas de actividad extractiva. Uno consiste en el sistema de cribado de terreno en granulometrías superiores a 40 milímetros, por el que se garantiza la recuperación total del terreno para su uso posterior en el menor plazo posible. Segundo, el sistema sería un aprovechamiento integral del todo uno mineral presente en el hueco. Decir que la actividad de Erinsa favorece la creación de una nueva biodiversidad, con el desarrollo de hábitats de flora y fauna inéditos en zonas como la laguna de Río Caldo, enmarcada en esta concesión de Villalba. El yacimiento aluvial de cuarzo se sitúa en un entorno medioambiental peculiar, como es la zona de especial protección Ladra Tarnoa Paga, perteneciente al complejo húmedo de Aterrachá y que es un espacio fluvial protegido. Que la compatibilidad y la conservación de la biodiversidad que dio lugar a las características peculiares de este entorno es una de las premisas de nuestro trabajo. Remarcar que la concesión de explotación es del año 1985, muy anterior a la implantación del LIC y a la declaración como zona de especial protección Ladra Parga Tamoa. Mencionar que dicha protección abarca todas las áreas de explotación de esta gravera, en las cuales Erinsa ha realizado y viene realizando actividad minera. Dentro del perímetro de la explotación, de la concesión, nos encontramos variedad de especies arbustivas, de flora y fauna, características de las zonas húmedas de Galicia. Entre ellos podemos encontrarnos de una forma predominante con áreas de helecho y matorral. También nos encontramos con áreas de bosque de ribera, áreas que debemos de resaltar que en la medida de lo posible, debido a su potencial,
son respetadas por la actividad extractiva, integrándose o integrándolas posteriormente en el proceso de restauración. Áreas de monte bajo, como se ven en las diapositivas, y áreas que una vez explotadas, rellenas, han sido plantadas con árboles autóctonos, alisos y abedules fundamentalmente, a fin de potenciar el hábitat seminatural presente. En cuanto a las labores de extracción, vamos a detallar en qué han consistido. Se ha procedido al aprovechamiento de las gravas cuarcíferas depositadas en la vega del río Ladra, en terrenos de monte bajo y escasamente algún pastizal. Áreas en las que previamente a la actividad extractiva se ha apartado y conservado lo que es la tierra vegetal para un uso posterior en la restauración. La extracción se ha realizado por el sistema de bancos con el aprovechamiento en esta zona integral del mineral presente, aprovechamiento integral del hueco. Mencionar que la presencia de agua en el subsuelo es importante, por lo que consiguientemente la restauración que se ha realizado se han combinado la creación de dos ámbitos bien diferenciados. Zonas lagunares someras, por ejemplo, con zonas de bosque de ribera rellenas, vegetación de ribera. Observamos zonas lagunares explotadas y otras zonas vírgenes, como esta que vemos aquí, que es una zona norte próxima a la autovía y que hemos podido ver inicialmente en las diapositivas anteriores. Observamos que el avance de la explotación del área referenciada con la remodelación de los perfiles y perímetros de los huecos y módulos finales correspondientes. ¿Qué ha supuesto todo esto? Esto ha supuesto la creación de nuevas zonas lagunares. Zonas lagunares amplias y zonas en las que se ha combinado áreas de lagunas más bien someras con áreas no inundables. Se observa cómo se han respetado la presencia de árboles autóctonos que han integrado y que se han integrado en el proceso de restauración, así como la remodelación de los taludes cercanos a la laguna. Asimismo, la creación de islotes de una forma irregular y dimensión irregular han potenciado también la nidificación y presencia de distintos tipos de aves. En general, una combinación de bosque de ribera con la zona lagunar generalmente poco profunda. Bueno, aquí vemos pues distinta variedad de aves concretamente. Y concretamente también la combinación de áreas de ribera con bosque y zonas ya rellenas. En concreto, con la restauración realizada, ¿qué se ha conseguido? Primero, una integración y una armonización paisajística de la actividad minera con su entorno. Aquí vemos zona ya final restaurada, con zonas lagunares un poco más profundas, zonas someras y vegetación autóctona que se ha respetado y otras zonas rellenas en esta parte. ¿Qué se ha conseguido también? Uy, perdón. A ver, ¿qué es lo que ha podido pasar aquí? Bien. Es decir, estábamos comentando que se había conseguido, por un lado, una amortiguación de los efectos derivados de la actividad y, por otro lado, una conservación y potenciación de lo que es la diversidad, en este caso. Bien, biodiversidad que amparamos en las zonas lagunares con la presencia, entre otros, de aves, como pueden ser los cormoranes, los patos, las garzas,
con variedad de presencia de distintos tipos de fauna, es decir, desde jabalíes, corzos, nutrias, anfibios, reptiles, es decir, biodiversidad en general, con frutos de especies arbustivas, con hongos en las zonas húmedas y también con presencia de algunas otras especies, a lo mejor que resultan menos interesantes, como es el cangrejo, en este caso pues americano, o bien con mejillones tipo cebra. El resultado de la restauración realizada es el que podemos ver o que podemos apreciar en lo que es la diapositiva correspondiente. Como dije anteriormente, pues zonas rellenas, zonas de semilagunares, zonas en las cuales se ha protegido pues, algunos de los árboles y bueno, el bosque que ahí existía. Todo ello hace que esta actividad minera que constituya un sistema óptimo de aprovechamiento de los recursos presentes y que esté plenamente integrada en el entorno. Y que todo ello haya motivado la declaración de dicha área como zona de especial protección, que es la que bueno, pues aquí aparece en seguidamente vamos a proyectar un vídeo significativo de la restauración realizada y que desde ahí, bueno, pues me lo vais a presentar. Sí, no te preocupes, ya lo pongo yo ahora. Vale. Por favor, si me dices cuando lo ves. Sí, sí. Sí, se ve. Pues adelante. Se ve. Onde Ensa explota dende hai 28 anos un xacemento de orixe aluvial. A rehabilitación desta explotación mineira permite a creación dun hábitat de lagoar de gran valor ambiental, onde hoxe non quedan vestixios da actividade extractiva. Nosotros, como empresa minera que somos, estamos muy concienciados con el medio ambiente. Nos dedicamos a extraer las gravas cuartíferas que el río ha ido depositando en toda esta zona. Es una zona más bien llana. Tratamos de recuperar las zonas extractivas. En nuestro caso, y concretamente en esta gravera, estamos utilizando tres métodos, tres formas de recuperación. Una es un relleno integral de los huecos, después extendemos las tierras vegetales previamente retiradas y luego procedemos a siembra de distintas especies arbustivas, en este caso, incluso bueno, pues con plantación también de distintos tipos de árboles. La zona en la cual nos encontramos es una zona húmeda, en la cual el río que aquí tenemos en época invernal deriva inundando distintos huecos de explotación, con lo cual bueno, pues al final se van formando pues, estas lagunas que aquí en el entorno estamos viendo. Desde un uso, ya como hemos manifestado, de protección de aves, hasta, digamos, otro tipo de usos, como pueden ser lúdicos recreativos, como pueden ser deportivos, como puede ser senderismo. De hecho, en el momento que toda esta zona quede totalmente restaurada, pues al final, oye, yo creo que en general la sociedad que lo disfrutará y lo valorará también. Bueno, esta es un ejemplo de las diversas actuaciones medioambientales que esta entidad realiza de una forma regular en las distintas explotaciones que regenta. Concretamente, en esta gravera, que es la laguna de Begonte y bueno, zona de Río Caldo. Bueno, y si me permiten, para concluir esta presentación, yo lo haría pues con una frase que recientemente la consellera de Medio Ambiente, Ángeles, ha reseñado a raíz de un artículo publicado sobre la reserva de la biosfera.
y que se enmarca pues, perfectamente en la relación entre lo que supone la minería y el medio ambiente. Y que vino a decir que o diverso, en lugar de afastar, debe unirnos. Pues muchas gracias por todo ello y bueno, aquí estamos entonces. Gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Un claro ejemplo bueno, de la compatibilidad que puede haber entre Red Natura y una extracción minera, que como siempre mantenemos desde la Cámara son totalmente compatibles. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Y para completar el bloque, vamos un poco mal de tiempo. Bueno, alargaremos un poco más la jornada. Para completar un poquito más, para terminar el primer bloque, damos la bienvenida a Jorge Masó, que va a hacer una presentación, en este caso, que está englobada dentro del sector de la piedra natural, de piedra ornamental, concretamente del granito, y que en nombre de Pocasa y de la empresa nos hablará sobre la restauración de la cantera de Ferro. Nada, recordaros a los que no habéis entrado al principio, que no lo he recordado en muchas ocasiones, que si queréis hacer una pregunta la podéis hacer a través del chat y las transmitiremos, bueno, rápidamente cuando termine Jorge su intervención. Bueno, buenos días, Jorge. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Como Jorge? vamos todos mal de tiempo, si queréis paso directamente a compartir la presentación y vamos al grano. Ok, bueno, pues antes de hablar de Ferro, básicamente vamos a poner unos pequeños antecedentes de qué es lo que se venía haciendo históricamente en las canteras de granito ornamental en los últimos años, pues que básicamente consistía en descabezar taludes, descabezar los taludes, aprovechar el propio descabezamiento de los taludes para rellenar las bermas, a lo mejor hacer un pequeño aporte de tierra vegetal y propiciar la revegetación de los taludes. Ocasionalmente también se hacían pequeños rellenos, normalmente con pendiente natural, y también se hacía reforestación. Esto es lo que se venía haciendo antes en las canteras de ornamental, ¿vale? Bueno, aquí veis un ejemplo clásico de descabezamiento de taludes y aprovechamiento del propio descabezamiento para reforestar y de alguna forma el único objetivo de esto era reforestar y poner en seguridad, evitar que esos grandes taludes pues pudiesen ser objeto de accidentes de personas o de animales, ¿vale? Y el otro, pues algún pequeño relleno que se venía haciendo, ¿vale? Actualmente todo eso se ha ido cambiando, ¿vale? Ahora mismo, y el caso que os voy a enseñar después, es un relleno total del hueco. En ocasiones se hacen rellenos parciales, se rellena una parte, se deja una zona de taludes, se deja una zona de laguna y se pueden hacer distintas integraciones, ¿vale? Los rellenos que se están haciendo en la zona de Porriño se están haciendo todos con materiales inertes, ¿vale? Normalmente tierras y rocas de excavación, pero también estamos aprovechando materiales generados por la industria del entorno, como puedan ser los propios serrines de granito, del proceso de serrado y de mecanización del propio granito, que están en los polígonos próximos a las canteras que estamos restaurando, ¿vale? Y desde luego los huecos de las explotaciones de granito, una vez digamos finalizada su fase de explotación, son una oportunidad para excavadores, para productores de inertes, pues porque se pueden valorizar en el relleno y en la rehabilitación de estos huecos mineros, ¿vale? Desde luego para dar cobertura legal a todo tipo de obras y excavaciones por lo general, aunque suene feo, es una oportunidad para restaurar las explotaciones sin la necesidad de ejecutar los avales. Es decir, muchas de las restauraciones que se están haciendo en el entorno de Porriño no solo no son deficitarias, sino que son neutrales y en algunos casos incluso pueden generar ingresos en la fase de rehabilitación de las explotaciones, lo cual pues es estupendo,
¿vale? Son en su mayor parte explotaciones de un tamaño pequeño, no tiene nada que ver con los grandes proyectos que hemos visto antes, como puede ser Meirama. La explotación que os voy a enseñar, Ferro, es una explotación de unas 3,5 hectáreas, un hueco de 500.000 de metros cúbicos, o sea, son unidades muchísimo más pequeñas y por lo tanto las actuaciones que hay que hacer tienen un impacto mucho más limitado, también se pueden hacer en un tiempo más rápido y no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Bueno, este era el estado de la cantera Ferro justo antes de su restauración, ¿vale? Llevaba 2 años abandonado y como consecuencia del abandono, pues en la parte inferior del hueco se había inundado, ¿vale? Esto es un macizo granítico, es prácticamente hermético, como digo yo, y ahí teníamos del orden de 175.000 metros cúbicos de agua, que con los permisos de la Confederación Hidrográfica pues se desaguaron al Louro antes de proceder al llenado del hueco, ¿vale? Esta es una vista desde el otro lado. Como veis, pues muchos de los taludes eran completamente verticales o incluso invertidos, cortados con hilo diamantado. Es una zona muy entropizada, veis que está rodeada de polígonos industriales, el valor ecológico previo pues prácticamente inexistente, es zona pues rodeada de industria por todos los lados. De hecho, una parte del suelo de esta cantera estaba calificada como suelo urbano industrial, así que tampoco tiene nada que ver con alguno de los otros ejemplos que hemos puesto antes, pues porque esto al final es una zona periurbana, básicamente industrial, ¿vale? Bueno, el comienzo del proyecto fue en el año 2012, ¿vale? Inicialmente se pidió pues, rellenar el hueco única y exclusivamente con tierras y rocas, porque había la oportunidad de 2 grandes obras en el entorno de Vigo. Una era la obra de la gran estación del AVE de Vigo y otra era la del Hospital Álvaro Cunqueiro, y se contaba con poder hacer la restauración en un breve periodo de tiempo, solo con los aportes de las obras próximas y con tierras procedentes de excavación, tierras limpias, ¿vale? Realmente las autorizaciones se demoraron mucho en el tiempo. Era la primera restauración que se pedía al amparo del Real Decreto 975 en la provincia de Pontevedra, con lo cual pues la verdad es que los permisos tardaron bastante, fue bastante lento, y al final una gran parte de las tierras de esas obras pues se desviaron a otros puntos y se perdió la oportunidad. Vale, del 500.000 de metros cúbicos o 600.000 metros cúbicos que por aquí, bueno, es una cifra aproximada, del orden de 300.000 metros cúbicos vinieron de tierras y rocas limpias de la excavación del hueco de la estación del AVE, ¿vale? Pero a partir de ahí, pues en plena crisis de la construcción, con muy pocas obras próximas, pues empezamos a gestionar otro tipo de recursos. Se hicieron modificaciones del proyecto, se solicitó autorización como gestor del producto y se empezaron a valorizar fundamentalmente sarrines de granito de las industrias próximas. Así que de alguna forma el granito que habíamos sacado se lo estábamos devolviendo otra vez a la propia cantera, ¿vale? La reforestación se planificó con pinos y arbustos. Realmente los bosques próximos que hay son bosques de muy poquito valor ecológico, porque en su gran mayoría son bosques de comunidades de montes que han sido aprovechados para eucalipto, y tampoco había digamos una presencia de especies autóctonas en la zona, así que se buscó básicamente una especie de implantación rápida, ¿vale? Una parte muy importante del proceso y que nos funcionó muy bien y que yo quiero destacar es que a lo largo de todo el proceso y a medida que se iban restaurando determinadas zonas, incluso aunque hubiese que taparlas después, se fueron haciendo hidrosiembras y la verdad es que funcionó muy bien. En épocas invernales, con la pluviometría que hay aquí, que es muy grande y que además cogíamos aguas de una cuenca próxima,
la hidrosiembra funcionó fenomenal. Evitaba las cárcavas, la erosión superficial, y aunque nosotros teníamos planificado toda una red de recogida de aguas y unas balsas de decantación, la verdad es que lo que mejor funcionó de todo es la hidrosiembra, porque las balsas, si no haces hidrosiembra, al final se saturan de lodos muy rápidamente, requiere un mantenimiento muy continuado, y la verdad es que lo que nos salvó de cualquier tipo de problema fue la hidrosiembra. Insisto, muchas veces aún algún talud que no era final se llegó a hidrosembrar para decir, bueno, pues aunque después lo vayamos a rellenar por encima otra vez, ese invierno quedaba estabilizado y se evitaban arrastres. ¿Vale? El esquema, bueno, pues de cómo quedó el perfil al final del hueco. La parte de abajo, esos 300.000 metros cúbicos, vinieron todo de la excavación del AVE, prácticamente todo, con lo cual hay una capa de abajo de tierras y rocas limpias. Después fue cuando tuvimos, digamos, dificultad para conseguir más tierras y rocas de excavaciones. Decidimos modificar el proyecto y solicitar la posibilidad de gestionar serrines de granito. También nos dimos de alta para gestionar y valorizar áridos reciclados, porque digamos, los serrines de granito tenían la problemática del extendido. Es un material que viene con una humedad muy alta, sobre el cual no pueden circular los camiones en invierno porque se quedarían enterrados, incluso los tracción total, con lo cual se iba haciendo un extendido por tongadas de aproximadamente 2,5 metros, y íbamos haciendo un extendido de áridos reciclados para facilitar el avance de los camiones y su aproximación a la zona de vertido. Era un vertido indirecto, pero aún así pues había que aproximar el punto de vertido a la zona del talud y ir rellenando por tongadas. Y después la parte final, por supuesto, una parte de suelo de rocas y tierras y un extendido de tierra vegetal para proceder ya a su reforestación. ¿Vale? Este es el esquema de la parcela. Se respetó o se rediseñó una pista en la parte este para el acceso a una cantera que seguía en actividad. Se respetó una zona de laguna que se reacondicionó y que nos sirvió también durante el proceso de restauración como fuente de agua para facilitar el riego, para evitar polvo, y que ahora ha quedado totalmente integrada. Y también se dejó o se respetó, por petición del Concello de Porriño, una nave que estaba dentro de la explotación, que se dejó porque ahora, bueno, eso estaba en suelo urbano industrial y el Concello de Porriño ha decidido seguir utilizando esa nave. ¿Vale? Por eso digo que, claro, las restauraciones dependen mucho del uso que se le vaya a dar y de lo que el planificador urbanístico vaya a hacer, y en este caso pues ellos querían hacer ese aprovechamiento. ¿Vale? Esto es una fase intermedia de la restauración en la que la protagonista es la hidrosiembra. Pues la verdad es que yo insisto, la hidrosiembra a nosotros nos funcionó muy bien. Era echar la hidrosiembra a un coste relativamente económico y al cabo de 2 o 3 semanas tener el terreno prácticamente fijado. La verdad es que una experiencia muy buena. Estos son algunos taludes recién hidrosembrados. Ya parte de estos ya quedaron como taludes finales, pero se hidrosembraron mucho antes de proceder, digamos, a la reforestación. Vale. Esto es también otro de los taludes contra la carretera. Esos bloques ya estaban y ya eran originales del cierre original de la cantera, y simplemente se procedió a hacer una cuneta perimetral que ahora no se ve en esta foto porque está hidrosembrada, pero vamos, ahí hay una cuneta que recoge todas las aguas de ese mini talud. ¿Vale? Y esto sería cómo queda desde arriba la cantera. La cantera quedó totalmente rellenada, se han ido buscando con el entorno digamos, los perfiles originales del terreno y al final quedó una pendiente muy suave, totalmente hidrosembrada. ¿Vale? Esto es
justo el previo a la reforestación, después de haber estado hidrosembrada y previo a la reforestación, procedimos a un desbroce, a un fresado de las zonas que se iban a plantar y ya procedimos a la plantación, ¿vale? Para nosotros era importante también integrar al Concello de Porriño. El sembrado se hizo en colaboración con dos entidades sin ánimo de lucro de Porriño y de otro concello próximo, que tienen ciclos formativos para personas con diversidad funcional y que fueron los que ejecutaron realmente la reforestación. Vale. Bueno, esta es otra cantera en el entorno de Porriño. El proceso es análogo, hueco de cantera, totalmente estanco, y el procedimiento era el mismo, un procedimiento de relleno total, 550.000 metros cúbicos. Esta, como tenía unas pendientes mucho más exageradas, pues hubo que hacer muros intermedios durante el proceso de relleno. Esos muros quedan totalmente integrados después en la restauración, simplemente se hacían a los efectos de que quedasen, digamos, de darle estabilidad durante el proceso de restauración, pero después quedan totalmente integrados, ¿vale? Y en la zona del hueco de abajo se aprecia cómo se están usando estas zonas grises, son serrines provenientes de las fábricas de granito de alrededor, que quedan confinados en el hueco de abajo de la explotación, ¿vale? Los procesos, bueno, pues se va vertido indirecto, se hace una plaza abajo, se va rellenando por tongadas y siempre se conserva una zona de decantación de aguas que evacuamos de forma artificial en la medida en que están decantadas, ¿vale? Esta es la cantera Vilafría, es una foto de hace un año. Hoy están procediendo a su reforestación. También es una zona que ha quedado como una gran pradera hidrosembrada y ahora mismo se está procediendo a la reforestación, ¿vale? Y os voy a poner un pequeño vídeo. Vamos a... Bueno, ya veis que la zona es una zona de canteras industrial. Bueno, en la zona de Porriño realmente se están haciendo o se están finalizando 4 restauraciones, ¿vale? La que está, digamos, a mitad de proceso es la cantera de Vilafría tercera, ¿vale? Lo que se está haciendo es prácticamente lo mismo que el resto, relleno total con reforestación al final e integración, digamos, con las cotas originales y las cotas colindantes, es decir, buscar unas pendientes suaves que alcancen las cotas del entorno. Porriño es un caso muy peculiar porque realmente nosotros tenemos 3 plantas de áridos alrededor de todas las explotaciones que se comen todos los escombros, es decir, nosotros nos ocurre lo contrario que la pizarra, nosotros tenemos 0 escombro. Entonces, cuando llega la hora de rellenar los huecos, realmente tenemos que buscar aportes exteriores y las oportunidades son las obras y otros residuos inertes que pueden generar las industrias de la zona, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es, pues, valorizar en la medida de lo posible todos los residuos de inertes que se generan en los polígonos que hay alrededor de las canteras y buscar aportes de obras próximas para regenerar los huecos, ¿vale? Ahora mismo los procesos están siendo bastante lentos porque no hay grandes obras en el entorno, se están rellenando únicamente con residuos y esto hace que los procesos sean mucho más lentos, ¿vale? Pero aún así, en la cantera Vilafría tercera se las han arreglado
para que incluso durante el proceso de restauración se le pueda dar una utilidad. Para que os hagáis una idea, pues este fin de semana el Concello de Porriño ha organizado una andaina por esa zona y se ha hecho una andaina por esa zona y se han enseñado las canteras y se ha hecho una acción divulgativa. Y este verano y el verano anterior, y lo vais a ver aquí, os lo voy a compartir ahora, en esa cantera que está en proceso de restauración, pero en la plaza de abajo se han hecho unos conciertos, ¿vale? Nada, es un clip de 1 minuto, os lo comparto para que veáis lo espectacular que puede ser. Y eso en el medio del proceso de restauración, sin tener que ir más allá. No es un clip nuestro. Bueno, este es un festival que lleva 2 años realizándose en una cantera en proceso de restauración, se llama Sons da Pedra, y bueno, tenéis un montón de información en internet, pero para que veáis que ya no solo lo que es el abandono final, sino incluso durante el proceso de restauración se está intentando pues dar cierto valor y conectar, digamos, con la sociedad y con el entorno para que conozcan las canteras, para que conozcan que después de las canteras hay un proceso de restauración y bueno, nada más. Desde luego en canteras de granito hay miles de ejemplos. En la presentación así rápido, si queréis, pasamos por encima de un par de ellos. Bueno, esto es Pedras Miúdas, aprovecharon para inundar el hueco y hacer una serie de pasarelas para que sea una zona visitable, ¿vale? Son ejemplos de distintos tipos de restauración en cantera. Esto es impresionante, es el estadio de fútbol que construyeron en Braga para la Eurocopa en una antigua pedreira. Aprovecharon la pedreira y el hueco de la pedreira, como podéis ver, para la construcción del estadio. ¿Vale? Hicieron una restauración y una revegetación del talud exterior y en el hueco, tal cual, plantaron el estadio. Vale, me parece un ejemplo impresionante. Esto es otra cantera también de granito. También aprovecharon para hacer zonas visitables, miradores e inundaron el hueco. ¿Vale? Y uno que conoceréis algunos, porque este ha salido en varios documentales del National Geographic. Este es un hotel de 5 estrellas de superlujo cerca de Shanghái, en donde hicieron una inundación parcial del hueco y en uno de los taludes construyeron un hotel de 5 estrellas auténticamente espectacular. Vale, esto es otra escala de proyectos, pero para que veamos que de alguna forma se puede hacer todo tipo de integraciones. Vale. Este me encantó también, es una integración de una cantera en Suecia, un poco del estilo de lo que estamos haciendo nosotros a nivel casero con el festival. Ellos decidieron dejarlo directamente como un dotacional para hacer todo tipo de espectáculos. ¿Vale? E integraron ya un auditorio permanente dentro de lo que es la cantera. ¿Vale? Y bueno, como estamos muy justos de tiempo, nada más. Muchas gracias a todos por la atención. Pues muchas gracias a ti, Jorge. Estos últimos ejemplos que acabas de poner son, valga la redundancia, claros ejemplos de lo que comentamos al principio, que a veces una explotación minera
aparte de dotar de beneficios sociales, económicos durante su extracción, es una oportunidad para crear nuevas actividades y nuevos negocios, una vez incluso cuando se clausura. Bueno, vamos mal de tiempo, pero aún así vamos a pasaros algunas preguntas, ¿vale? Mira, aprovechando ya que estás, Jorge, conectado, te voy a pasar una pregunta que nos han transmitido a través del chat y nos preguntan si puedes dar algún ejemplo de acción de restauración que no requiere ejecución de aval y que, por el contrario, aporta beneficios económicos a la empresa. Sí, Ferro es un caso. Nosotros el caso de Ferro realmente cobrábamos por las tierras recibidas de las obras cercanas y al final los ingresos recibidos digamos, por esas empresas de movimiento de tierras o por esas constructoras ayudaron a la fase final de reforestación y revegetación y de hecho fueron superiores a la fase final de revegetación y tal, o sea que es una rehabilitación que ha tenido un beneficio para la empresa que la ejecutó, en este caso Pocasa. No ha sido necesario la ejecución del aval para nada. Y las que se están haciendo en el entorno de Porriño tienen la misma virtualidad. En un principio, claro, todo depende de la zona donde estés, de las obras que haya, etc. Si ese residuo, en vez de estar muy próximo a las obras y en una zona muy bien comunicada, porque nosotros estamos a pie de una carretera nacional, llega a estar pues, a 60 kilómetros y en el monte, etc., pues probablemente fuese necesario pagar para conseguir esos aportes, ¿vale? Pero en nuestro caso es al revés, a nosotros nos pagaban por depositar allí aquellos materiales y nosotros hacíamos la operación, pero el saldo era positivo. Muy bien, gracias Jorge. José Manuel Menéndez, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, ya vi que hicieron algunas preguntas por el chat, alguna la respondiste en el mismo chat. Vamos a ponerte una también que nos han transmitido. ¿Cuáles son los compromisos de mantenimiento de la zona? Entiendo que una vez abandonada cambiará la clasificación del suelo, que es propiedad de Endesa, y sin embargo los riesgos, claro, de usos inadecuados con remoción de horizontes puede dar lugar a una protección permanente en el tiempo. Sí, bueno, contesté también en el chat. Al finalizar al obtener el abandono de labores de la escombrera, pues esos terrenos pasan a tener la consideración pues como cualquier terreno natural. ¿Qué es lo que pasa? Que es que no puedo conectar la cámara. Me está saliendo una mensaje para que la conozca. No te preocupes. Lo que pasa es que son unos terrenos que son sensibles porque debajo de la cobertura vegetal hay un paquete de estéril en el que, bueno, como ya dije, la primera capa pues no tiene presencia de pirita, pero el resto de estériles sí. Y ahí ya está pues 150 metros, ¿no? Eso sería el máximo. Entonces imagínate que hay ahí un incendio, entonces pues queda expuesta la superficie, la tierra vegetal, hay una erosión, vienen lluvias, bueno, pues lo que ya tenemos en esta zona. Y empiezan a quedar expuestos pues materiales que sí que presenten acidez. Bueno, pues justamente para evitar eso, Endesa controla, sigue controlando y vigilando las 1.200 hectáreas que ocupa la escombrera. Está prohibido el acceso incontrolado y para que esto sea sostenible en el tiempo, pues lógicamente hay unos costes de mantenimiento de pistas para evitar esos incendios, ¿no? Para que actúen como cortafuegos, de mantenimiento de las cunetas, de vigilancia sobre todo. Pues la idea es que haya un parque eólico, o sea, que tenga un aprovechamiento económico posterior que viabilice a largo plazo la vigilancia. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pirita sigue descomponiéndose a un ritmo muy lento, por lo tanto no provoca afección al medio ambiente, pero es como un combustible, ¿no? Se va agotando. Y durante los últimos 20 años, por ejemplo, que llevo yo aquí, pues la acidez que presenta enormemente. Entonces, esto a largo plazo dejará de ser un riesgo.
pero hoy por hoy, mientras lo sea, pues hay una responsabilidad de la empresa y seguirlo vigilando. Si en algún momento alguien decide que no, que quiere dedicarlo a, yo qué sé, a una explotación ganadera o turística o tal, y se hace cargo de todo, de la responsabilidad, pues entonces la empresa la evaluaría, pero considera en estos momentos que tiene mayor potencial como un punto donde desarrollar actividad eólica. Muchas gracias. Creo que queda contestada. Perfectamente. Yo veo que te hicieron un par de cuestiones más, que como vamos mal de tiempo y veo que las contestaste en el chat, vamos a saltarlas entonces. Y mira, vamos a preguntar, nos hacen una pregunta para Luis Saldón. ¿Os habéis planteado la instalación de panales para albergar enjambres de abejas y producir y comerciar su miel? Espera que tienes el micrófono. Ya está. Ahora, ¿no? Sí. Comentaba que se ha hecho algún contacto con apicultores de la zona. Lo que ocurre que son, en el caso de la pizarra, normalmente las escombreras son zonas de tránsito para otras actividades mineras y es complicado el permitir accesos durante la explotación a actividades no mineras. En situaciones de actividades finalizadas y escombreras ya estabilizadas, sí se está intentando potenciar esa actividad. Muy bien. Gracias, Marc. Gracias, Luis. Bueno, en principio... Mira, una cosa, sí. Miguel, que me gustaría aclarar, porque hay una cosa que se pregunta aquí en el chat, que nos dicen si son realmente restauraciones. Vale. A mí no me gusta mucho usar la opción restauración, porque en muchos casos, o yo diría en la inmensa mayoría, no se va a devolver al estado original, que es un falso mito. Normalmente lo que hacemos, y lo que nos dice el Real Decreto que tenemos que hacer, que además me parece que es lo adecuado, es reacondicionarlo, rehabilitarlo para los nuevos usos que estén previstos. Entonces, claro, es totalmente distinto un caso del otro y cada uno tiene que ser analizado de forma independiente. En nuestro caso, nosotros estamos en una zona periurbana, muy cerca de polígonos industriales, incluso parte de las canteras pisando suelos industriales, y desde luego lo que haremos será rehabilitarlas en función del uso que las administraciones, en este caso pues el Concello de Porriño como digamos redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal, pues determine. Si determine que esa zona va a ser un polígono industrial, pues evidentemente lo que se hará será reacondicionar los terrenos para allanarlos, fijarlos y facilitar la implantación de una industria posterior. Si estamos hablando de una zona de especial protección forestal, pues habrá que buscar una reforestación. Entonces, la restauración a mí no me gusta, no se vuelve a restaurar, es decir, no se deja como estaba. Se vuelve a hacer una cosa nueva, distinta, y se trata de que tenga un valor para el entorno. Y eso también son las administraciones las responsables de determinar qué uso se le van a dar a ese suelo. Y nosotros ejecutaremos unas rehabilitaciones adaptadas a los usos que determinen las administraciones. No vamos a hacer devolverlo a su estado original. Eso yo creo que es un malentendido bastante frecuente. Sí, Jorge, efectivamente. Nos han comentado en varias ocasiones que quizás deberíamos hablar de rehabilitación en vez de restauración. Nosotros en este caso hablamos de restauración un poco también porque entendemos que este mensaje, aparte de ir para los propios personas que pertenecemos al sector, va también a la gente un poco, también queremos que llegue a la gente de a pie para ver que se hacen pues rehabilitaciones o restauraciones que aportan valor y para simplemente simplificar lo que es el mensaje, para no tratar de confundir a la gente con ambos términos y adoptamos únicamente el término restauración. Sí que es cierto que probablemente la restauración es devolver un entorno a su situación exactamente inicial,
cosa que es, en muchas ocasiones es muy complicado, y por ello utilizamos, bueno, ¿serían rehabilitaciones? Sí, probablemente, pero bueno, queremos simplificar lo que es el mensaje y no, bueno, y no realizar esta guerra, a lo mejor rehabilitación, restauración, que bueno, que veo que un poco no es guerra, pero bueno, hay esa dicotomía de la gente que aplica uno u otro término. Entonces, bueno, hemos englobado todo dentro de restauraciones, y aquel que, bueno, que sienta que quizás deberíamos utilizar el término rehabilitar, pues le pedimos disculpas, pero bueno, tratamos de simplificar el mensaje un poco para todo el mundo que nos está escuchando. Miguel, si me permites, hombre, yo creo que restauración es un término que se arrastra desde legislaciones antiguas, y este concepto que ha explicado Jorge, que es la rehabilitación, es algo más moderno. La diferencia entre el restoration y el reclamation, ¿no?, que había en inglés. Y esto parte de que no hay una educación a nivel general de lo que es la minería. Es que hablamos los mismos de términos que nosotros conocemos. Yo creo que hay una labor de divulgación que, bueno, vosotros en la Cámara habéis intentado, pero que tiene que llegar más allá, porque esto que parece una tontería, los términos que se pueden confundir, realmente es básico. Como ha explicado Jorge, el uso futuro tiene que estar determinado por las administraciones, y se tienen que mojar también sobre cuáles son esos usos que se le quiere dar. Tienen que ser partícipes. No se nos puede poner todo en nuestras manos y exigirnos, y luego cuando pues no me gusta. No, oye, hay que participar desde el principio o en etapas tempranas. Y yo creo que no es un tema baladí, esto de la terminología. Bueno, pues teníamos alguna otra pregunta más, pero vamos a dejarlo aquí, porque es que si no, ya vamos media hora atrasados, y a ver si conseguimos mantener esta media hora hasta el final. Vamos a hacer entonces ahora un descanso, ¿vale? Hasta las 12, son las 11:47, va a tomar un café y estirar un poco las piernas, y a las 12 volvemos otra vez. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hola otra vez. Espero que, bueno, hayáis podido recuperar un poco de fuerzas. La jornada se nos alargó un poquito. A ver si ahora llevamos un atraso de 30 minutos, a ver si conseguimos mantener esta cantidad hasta el final de la jornada. Bueno, para continuar empezaremos el segundo bloque con el mismo formato, ¿vale? Tenemos una serie de ponencias, y a lo largo de las ponencias podéis enviar vuestras consultas en el chat, que se las transmitiremos en la parte final a cada uno de los ponentes. Para continuar, vamos a hablar sobre una restauración que se está llevando a cabo dentro de lo que es el sector de la minería metálica, y en concreto dentro de la mina de Touro. Para ello nos va a hablar David González, gerente de la empresa de tratamientos ecológicos del Noroeste, la cual, bueno, están llevando a cabo pues dicha restauración. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Muy buenas. Pues cuando quieras, por favor, adelante. Bueno, como veo que vamos con cierto retraso, vamos a tratar de hacer una presentación, bueno, pues lo más rápido posible, en el que podáis ver un poco cómo la experiencia que tenemos en Touro se basa un poco en juntar, por una parte, el sector minero con la mina de Touro, y por otra parte el sector medioambiental con una planta de valorización de residuos. De tal manera que ambos bueno, pues, desarrollen o lleven a cabo la restauración de un espacio degradado como el que teníamos en la mina de Touro hace 15 o 20 años, bueno, con los resultados que os voy a mostrar ahora. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación y bueno, os iré contando un poco todo lo que hacemos ahí. ¿Se ve? Hola. No, por ahora no. No. Espera, entonces. A ver, ahí voy. Bien. Fijaros, esta es una foto de la mina de Touro en el año 1985. Esta es una mina de cobre que estuvo explotada entre el año 1976 y 1985. En aquel momento la legislación medioambiental y minera pues, poco tenían que ver con la que tenemos actualmente, y como consecuencia de la bajada del precio del cobre, pues quedó abandonada.
Ello provocó, eso es una zona muy rica, al ser una minería metálica, en sulfuros metálicos, provocó un problema medioambiental de cierta envergadura en todo lo que es el entorno de la mina. Las aguas que salían de lo que es la mina tenían una acidez en torno a un 3, 3,5 y estaban cargadas de metales pesados como consecuencia de la oxidación de esos sulfuros metálicos que comentaba. En torno al año 1995-1996, la Universidad de Santiago empieza a trabajar de manera para poder encontrar un sistema que pudiera restaurar lo que es el problema ambiental que había. Entonces, entre la Universidad de Santiago y la Xunta de Galicia, en el año 1998 aprueban un proyecto que pretendía sentar las bases de lo que era solucionar el problema medioambiental de la contaminación de los ríos del entorno. Para restaurar una mina de esta envergadura, pensad que estamos hablando de una superficie en torno a 600 hectáreas, se hicieron unos estudios y bueno, pues hacían falta unas 3 minas de cal para poder contrarrestar la acidez de las aguas y el volumen de aguas que salían de toda la mina. Entonces empezó a trabajar con materiales que había pues en la naturaleza o que generaba el hombre, que tuvieran un alto contenido en cal, carbonato de calcio. Entonces las primeras experiencias se hicieron con concha de mejillón, se empezaron a traer concha de mejillón triturada para extender encima de las escombreras. Luego se empezó a trabajar con materiales que tuvieran un alto carácter reductor, como eran los lodos de depuradora, que son muy ricos también en materia orgánica. Y como consecuencia de toda esa actividad investigadora, arrancó el concepto de lo que actualmente son los termosoles. En el año 2005, esa inquietud del propietario de la mina por solucionar el problema, de la Universidad de Santiago y la Xunta de Galicia en la labor de investigación, y que en el sector del medio ambiente se empezaba a hablar de que se iba a obligar a tratar, a valorizar los lodos de depuradora, pues empresarios del sector del medio ambiente se juntan con el propietario de la mina y la Universidad de Santiago y surge lo que actualmente es STEM, que es la planta que suministra los termosoles para restaurar la mina. Esta es una foto aérea de la planta. Actualmente tenemos unos 60.000 metros cuadrados dentro de la propia mina. Y aunque en un inicio toda la actividad se centró en fabricar suelos exclusivamente para restaurar lo que era la mina de Touro, actualmente bueno, pues la línea de negocio está diversificada y además de los suelos fabricamos fertilizantes. Como materias primas para fabricar tanto los suelos como los fertilizantes, pues utilizamos residuos. Pues lodos de depuradora, que pues, todo el eje atlántico, pues, al final lo acabamos gestionando en Touro, desde la depuradora de La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vilagarcía. Y después residuos de la industria que trabaja con biomasa. Pues, las plantas de ENCE en Pontevedra, las plantas de Finsa. Y industria agroalimentaria que tiene depuradoras grandes. Algunas de ellas incluso son más grandes que las propias depuradoras urbanas, pues, tipo Coren, Pescanova. Es decir, prestamos desde TEN un servicio aproximadamente a unos 2 millones de personas y utilizamos esos residuos como materias primas para fabricar los suelos y los fertilizantes. Como os podéis imaginar, toda esta actividad pues, está controlada por numerosos organismos, aparte de lo que es toda la parte de minas, en cuanto a lo que es la mina propiamente dicha. Pues el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural nos controlan todo lo que es la fabricación de los fertilizantes, la Consellería de Medio Ambiente y Aguas de Galicia en lo que es el control de aguas y la fabricación de los suelos. Y luego, bueno, una serie de organismos ligados a los proyectos de investigación que tenemos en marcha. Os voy a poner un vídeo, dura bueno, pues apenas 15 segundos, muestra un poquito cómo es el proceso de compostaje al que sometemos a los residuos. La mayor parte del contenido del residuo es agua y lo que hacemos bueno, pues es una fermentación aeróbica que higieniza el residuo para fabricar el fertilizante o el suelo y a su vez evapora agua, es decir, lo secas. El proceso está controlado en todo momento con pues, sensores de temperatura, que es lo que marca un poco el grado de maduración del producto.
Este es otro vídeo de cómo hacemos la aplicación. Veis aquí la parte superior de una de las escombreras de Touro. La parte que veis en gris, la parte que veis en gris son los suelos que depositamos para hacer la restauración. Lo verde, el manto verde que está a continuación, es lo gris, pero unos 6 meses después. Forzamos en algunos puntos la revegetación sembrando, principalmente en los taludes, para que se agarre lo más rápido posible. Y lo que hacemos es un extendido del tecnosol. Después pues veis hay una retro trabajando, bien con una retro o con un bulldozer, pues tendemos hasta cubrir todo lo que es la escombrera. Aquí os pongo una foto del antes y el después en una de las cortas de la explotación minera. Veis una foto del 2001 y otra en el 2018. Aquí lo que se hizo es depositando diferentes tipos de tecnosoles, principalmente reductores o tamponizantes. Recoge el agua en unas 250 hectáreas y el hecho de que pase el agua por ese humedal provoca que el agua, que entra con un pH muy ácido, en torno a 2,5, 2,6, y una salida previa a la salida hacia los ríos del entorno con un pH neutro. Esto provoca que todos los metales que contiene el agua queden retenidos en ese humedal. Además de la corrección de agua, lo que se ha provocado también el hecho de la aplicación de los suelos en Touro es una recuperación de toda la cadena trófica. Primero empezaron a aparecer la primera vegetación, como consecuencia de ello aparecieron los insectos, luego las aves, y ahora bueno, pues hay una recuperación completa de lo que es todo el ecosistema. Esto que os muestro a continuación es una monitorización que se hizo en el año 1998 de lo que son los ríos del entorno de la mina. Veis en rojo que todos los ríos que salen de la mina tenían, el rojo marca que tienen un pH inferior a 5,5. Y lo mismo hecho en el 2018, ya veis que los colores predominantes son los verdes, no hay ningún tipo de afección en los ríos que salen del entorno de la mina, ni al río Ulla, que finalmente es el que desemboca en la ría de Arroz. Los últimos estudios que se hicieron sobre el río Ulla bueno, pues arrojaron un resultado en que no hay ningún tipo de afección, ni química ni biológica. Es decir, el problema medioambiental que había hace 20 años, digamos que está corregido, que es el de la calidad de las aguas que salen de la mina de Touro. Os voy a poner una serie de fotos del antes y el después. Esta es la foto con la que arrancábamos la presentación, ¿vale? Esta es una foto sacada aérea de la misma zona en el año 2015, donde bueno, pues veis cómo han sido el avance de los trabajos. Y el último vuelo que tenemos, que es en el año 2018. Como veis, bueno, pues el antes y el después es impactante. Esta es otra de las cortas de la mina, donde actualmente se desarrolla la mayor parte de la actividad industrial. La foto sacada en el 2001, pues la misma zona en el 2014. Además, en la zona de Arenteiro hay actividad industrial. Aquí, bueno, pues, Explotaciones Gallegas, que es el titular el propietario de la mina, y aparte de explotar la parte de la mina como cantera para extracción de áridos, pues tiene 2 plantas de aglomerado para fabricar asfaltos que finalmente acaban como firme de autopistas y de carreteras. Además de lo que hacemos en la mina de Touro, ligado a ese trabajo que hacemos con la Universidad de Santiago y los proyectos principalmente de Felipe Macías, surgen proyectos como la restauración de las escombreras de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Este es un proyecto que se hizo en la universidad para la LIF, y entre el 2015 y el 2018 pues bueno, se estuvieron restaurando las escombreras que surgieron de la producción de los túneles de la línea que une Madrid con Galicia. Otro de los proyectos en los que estamos inmersos ahora es la fabricación de un suelo que permita su aplicación en espacios una vez que se produce un incendio, para evitar que esos arrastres de las cenizas pues acaben en las rías, y además que se produzca erosión en los montes. Es un proyecto que tenemos en marcha a nivel europeo con un consorcio de empresas gallegas y portuguesas. Llevamos ya 3 años trabajando en ello. Y ya para ir rematando, pues bueno, esto es una traspa que se creó pues
como consecuencia para dar información sobre todo a la gente de la Ría de Arosa. Todos sabéis que la mina de Touro está en un proceso de reapertura para poder explotar el cobre de la mina, y como consecuencia de la solicitud de esa autorización, pues se produjo mucha contestación, sobre todo en la Ría de Arosa, porque bueno, pues al final el río Ulla desemboca en ella y hubo mucha contestación social. Y se da la circunstancia de que todas las depuradoras de los pueblos que hay en la Ría de Arosa, o sea, absolutamente todas, las gestionamos en Touro, en Teno. Es decir, evitamos que haya vertidos a la ría y que la ría acabe contaminando. Pero además, esos lodos de depuradoras se utilizan, por una parte, bien para restaurar la mina, es decir, corregir un problema de calidad de las aguas, de aguas que al final acababan en el río Ulla y en última instancia en la Ría de Arosa, y otra parte de esos lodos se utilizan para fabricar fertilizantes, de los cuales gran parte de ellos acaban en los cultivos de albariño de la zona de Vilagarcía. Entonces, bueno, pues es un poco cómo la utilizamos para ver cómo se cierra el círculo, donde utilizando los residuos que se generan en la propia ría, pues se le da una segunda vida restaurando la mina de Touro y fertilizando los cultivos del albariño. Y ya para rematar, pues bueno, un poco como empezaba, es decir, aquí se ha logrado una restauración generando un modelo de negocio, un binomio entre lo que son ESGA y TEN. ESGA es el titular de la mina y TEN la planta que fabrica los suelos, donde una actividad que presta servicio a la sociedad, valorizando sus residuos, pues permite cumplir dos legislaciones. Por una parte, la medioambiental, dándoles la correcta salida a esos residuos, pues bien de las depuradoras o bien de la industria de biomasa, y por otra parte, el cumplimiento de la legislación minera, pues restaurando un espacio degradado como era el de la mina de Touro, pues, hace 20 años. Y ya para rematar, pongo un pequeño vídeo que resume un poco todo lo que os acabo de contar. Si no se escucha, me lo decís, ¿vale? ¿No se escucha? No. No. Pues lo paro. Es compartir de nuevo, sí, y marcaré la casilla, supongo, la de compartir sonido. A ver si me deja. Había... Vale, ahí va. Pues nada más. Esto es todo lo que os teníamos que contar. Miguel. Gracias, David. Realmente, bueno, es interesante ver cómo se recupera un suelo que de inicio pues parece tan agresivo, tan inhóspito, cómo se puede conseguir recuperar la vegetación y sobre todo conseguir ese pH neutro en la salida de las aguas y
y recuperar lo que es la fauna en la zona, que como vemos en las fotos del inicio parecía algo impensable. Hay mucho trabajo científico aquí detrás, más allá de lo que es el propio trabajo, digamos, mecánico o de fabricación de los suelos y luego la aplicación. Hay mucho trabajo científico detrás hasta conseguir lo que actualmente tenemos, que es un proceso de fabricación estable con pues unos suelos, digamos, ya muy estandarizados. Detrás hay muchos años de trabajo, mucha actividad de I+D hasta pues lograr lo que tenemos ahora. Vale, pues gracias, David. Pues para seguir, continuamos entonces con la siguiente ponencia, que va a ser, en este caso nos vamos a ir al sector de los materiales, cerámicos, y vamos a dar paso perdón, déjame ver el listado. Sí, Pedro Luis Díaz. Sí, sector cerámico, Pedro Luis Díaz, en representación de Tejas Berea, que nos va a exponer lo que es la restauración de una de sus canteras, y un ejemplo más de que estamos un poco abarcando en la jornada lo que son también, por un lado, grandes explotaciones y, como es en este caso, pues una pequeña explotación. Por favor, Pedro Luis, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes ya, creo, a todos. Y gracias a la Cámara por la invitación a este taller online de minería sostenible y casos de éxito en restauraciones mineras, que como hemos visto en los ejemplos anteriores, pues con excelentes resultados. Vamos a presentarles el caso de una de nuestras últimas actuaciones de rehabilitación. Casi diríamos que como consecuencia, como continuación de la jornada anual de puertas abiertas que se celebró en las instalaciones de Tejas Berea el 25 de octubre en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. Se trata de una actuación llevada a cabo en la concesión de explotación Frades 6705, fracción primera, que se autorizó en el año 91 y fue adquirida por Tejas Berea, entonces llamada Cerámica Berea, en el año 1999. El recurso explotado es arcilla, recurso de la sección C, que como todos sabéis lleva implícita la declaración de utilidad pública, tal como reza el artículo 105.2 de la actual ley de minas. Espera que... La concesión, perdón, que me he pasado. La concesión se ubica en el término municipal de Mesía, en Lanzá, provincia de La Coruña, en el entorno de la propia fábrica de Tejas, que hoy día está constituido como establecimiento de beneficio de minero bajo la ley de minas. Por el sur, la zona de explotación va a encontrarse con el rego Maruzo, que actualmente tiene una zona urbanística de protección natural, y en la zona norte pues es la propia fábrica, ¿no? Digamos, es un enclave en el núcleo de la empresa y justo al sur de las instalaciones actuales de la fábrica. Tejas Berea tiene la fábrica de Tejas Berea tiene más de 50 años de historia y durante todo este tiempo hasta la actualidad se han venido realizando grandes inversiones en un proceso de mejora continua, especialmente en los últimos 20 años con el proceso de robotización que se llevó a cabo en el 2008 y la mejora del proceso de molienda y renovación de la primera línea de producción en los últimos años. Este proceso de mejora continua, iniciado en el año 67 en aquella empresa casi, diríamos, una empresa familiar,
que hoy día es una empresa con gran implantación y con unos niveles de exportación elevados. Esto ha hecho posible que actualmente se exporte más del 40% de su producción, no solo a otros países europeos y a Rusia, sino a buena parte de Centroamérica y principalmente a los Estados Unidos. Lo que da una idea de que, bueno, en Galicia no solo se extrae para consumo, digamos, nacional, sino que hay recursos que se llevan a todas las partes del mundo. Todos somos conocedores de las exigencias legales y jurídicas que van asociadas a las explotaciones mineras, como las declaraciones de impacto ambiental. Hoy día va al amparo de la Ley 21/2013, el plan de restauración o, como decía anteriormente Jorge Massó, de rehabilitación, según el Real Decreto 975/2009. En nuestro caso vamos a proponer un caso de más bien de rehabilitación que de restauración, porque no vamos a devolver al estado original el hueco minero, ¿no? Sino que vamos a rehabilitarlo y darle un uso diferente. Asimismo, como consecuencia del Real Decreto 975/2009, las empresas mineras, como sabemos, nos imponen una garantía financiera que viene recogida en el artículo 32.4 de la actual Ley de Ordenación de la Minería. En base a ello, Texas Berea, digamos que la política empresarial se está convirtiendo, y así debe ser, en un acto volutivo de responsabilidad social. Y en base a ello, Texas Berea tiene un compromiso en este sentido y está adherido desde el año 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que por cierto tiene publicado desde este verano su primer informe de situación, ¿no? Que está en la página web de la empresa y que pueden consultar. Y su compromiso va en línea con procesos industriales respetuosos con el medio ambiente, la utilización de un producto natural, inerte y reciclable, como es la teja, y un control y reducción de las emisiones, ¿no? Y ahí su adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible en los que estamos en curso. La empresa tiene implantadas diferentes sistemas de gestión, tanto de calidad como de calidad de sus productos, como ambientales, ¿no? Como la ISO 14001, la exigente certificación EMAS según reglamento europeo, la huella de carbono de Miteco, el sello EN de ANOR, Galicia Calidade, bueno, y otros de tipo internacional, como los que observáis de Miami y Florida. Estos sistemas de gestión son los que están haciendo que la empresa, ese avance industrial de estos 20 últimos años, pues vaya también empujado por un avance en sistemas de gestión de la calidad y ambiental eficientes. Centrándonos en la rehabilitación del hueco minero, tenemos una serie de condicionantes de partida. Se trata de una superficie realmente pequeña, 1,2 hectáreas, con un suelo de naturaleza arcillosa, próximo al riego maruzo, que, como decíamos, tiene una protección natural en el planeamiento urbanístico del concello, aunque está fuera de la zona de afección del hueco. Tenemos además un nivel freático próximo a la superficie y una gran proximidad con la fábrica. Por tanto, tendremos una limitación en cuanto a la implantación de arbolado por cuestiones de protección contra incendios. Por tanto, la rehabilitación va a estar condicionada por la inundación natural del hueco y, por tanto, la creación de un humedal va a ser la solución que prácticamente nos viene dada y es la que hemos venido aquí a exponer.
Los impactos ambientales asociados a las explotaciones de tejas vereas son limitados por la propia forma de extracción. No son explotaciones que estén todo el año sacando arcilla, las típicas explotaciones que todos conocemos, como las de árido, pizarra o granito ornamental, sino que la extracción se realiza en periodo estival a lo largo de 15 o 20 días al año, en época de buen tiempo, lógicamente. Previamente se realiza un bombeo autorizado al dominio público hidráulico de todo el agua acumulado durante el año. El resto del año la explotación va a permanecer parcial o totalmente inundada, lo cual, unido a la orografía suave de toda la zona y a la existencia de pantallas vegetales en todo el entorno de la fábrica, y en este caso también arquitectónicas por la existencia de la propia fábrica, hacen que la accesibilidad visual al hueco sea mínima y en este caso prácticamente inexistente. Como solución de rehabilitación se ha realizado un relleno parcial del hueco, aporte posterior de tierra vegetal e hidrosiembra como, digamos, solución estrella, ¿no? Además del arbolado de ribera preexistente en torno a la zona húmeda. Los rellenos aplicados proceden de los residuos mineros inertes, tales como los que pueden observar, definidos en el anexo 1 del Real Decreto 975/2009 de rehabilitación, y también rechazos inertes de la misma naturaleza procedentes del establecimiento de beneficio, ¿no? No dejan de ser tejas cerámicas. Vemos aquí una imagen de plataforma en base a los rechazos de fábrica de teja machacada, utilizados como subbase para la capa de tierra vegetal, dándole una estructura a un suelo que hay que tener en cuenta que estamos asentados en una zona arcillosa con una alta impermeabilidad. También utilizadas estos rellenos de teja para la mera creación de superficie industrial. Hay que tener en cuenta que estamos en un hueco minero que es lindante a un suelo de tipo industrial. La tierra que se ha utilizado es la propia que se ha extendido en cordones perimetrales durante el decapado previo a las operaciones de extracción de la arcilla. Estamos hablando de una capa entre 20 y 30 centímetros y que, por tanto, es más que suficiente para la aplicación futura para la implantación futura de la vegetación. Se ha aplicado al entorno de la zona no inundada una mezcla de hidrosiembra a base de gramíneas y leguminosas mediante un equipo de 6.000 litros de capacidad. En este sentido, he de señalar que ha sido ejecutado por la empresa Calfensa. Hoy tenemos aquí a Luis Andón, el representante de la empresa, ¿no?, que ha intervenido anteriormente. Y la dosis de mezcla fue a razón de 40 gramos metro cuadrado, a la cual se han incorporado enmiendas y fertilizantes a base de caliza magnesiana, que por un lado va a hacer una doble función de corrección del pH y incorporar al terreno ese déficit de magnesio que habitualmente tienen los terrenos actualmente y sobre todo los terrenos degradados. Y abonos de liberación lenta, nitrógeno, fósforo, potasio, a dosis de 80 gramos metro cuadrado. Posteriormente, como mulch y estabilizante, se ha utilizado un sustrato orgánico y estabilizante orgánico con el objeto de dotar al suelo de la estructura suficiente y estabilizar la mezcla y permitir la implantación de la vegetación. Adicionalmente, a razón de 2 litros metro cuadrado, pues el agua va a ser, digamos, el agente soporte de toda la mezcla
que se va a implantar. Como resultado, pues tenemos bueno, una hidrosiembra que se hizo a principios de la primavera de este año 2021 y tenemos la creación de un hábitat nuevo en forma de humedal con arbolado de ribera previamente implantado, como sauces y especies del género Salix, bueno, abedules, y una zona de pradera cuya implantación y desarrollo creemos que ha sido bueno, todo un éxito. El humidal tiene otros usos, ya que actualmente forma parte de la red propia antiincendios y también un posible uso externo mediante la recogida de aguas por helicópteros en caso de incendios en zonas anexas. Es evidente que aquí tenemos otra imagen del talud generado. Vemos que la implantación de la vegetación ha sido muy completa, intensa, con una elevada densidad y insistiendo un poquito en lo que antes Jorge Masó comentó en relación a las restauraciones, es una técnica que los efectos, la diferencia entre la aplicación de hidrosiembra o no utilizar la hidrosiembra y dejar, digamos, que la explotación brote de manera espontánea es notable. Es evidente que la fabricación de la teja en las instalaciones de Berea tiene resultados visibles y notorios, como esta de la imagen en Miami, o este que nos es un poquito más familiar, ¿no? En Galicia, con la sustitución del tejado de San Caetano. Volviendo a la imagen previa a la aplicación de la hidrosiembra tras el aporte de tierra vegetal, y ya finalmente, para concluir, tan solo decir que desde Tejas Berea consideramos que tenemos que presentar nuestros productos no solo como un objeto de calidad funcional, sino como resultado de un proceso ambientalmente viable. En este sentido, y en este caso, creemos que, considerando la situación de partida, hemos conseguido nuestro objetivo, al menos el que nos teníamos planteado antes de ejecutar esta pequeñísima rehabilitación con la creación del humedal. Y nada, eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Vemos un ejemplo más de un posible uso posterior, como has comentado, y que ya hemos hablado, bueno, internamente muchas veces, que es el uso incluso de estas balsas o de estas restauraciones, lagunas, para aquí en Galicia, para el tema contra incendios, como un reservorio de agua para la lucha contra incendios, que aquí en Galicia, bueno, como en todas las comunidades, aquí quizás menos que a lo mejor en las del sur, pero aquí en Galicia cuando hay problemas como tenemos mucha vegetación, cuando hay problemas de incendios, tener cerca una zona donde los helicópteros puedan captar toda esa cantidad de agua, pues es de agradecer. Pues nada, muchas gracias, Pedro, y encantado de que estés con nosotros. Gracias. El siguiente, entonces pasamos a la siguiente ponencia, las intercambiamos y damos, en este caso, la bienvenida a Javier Taboada, de la Universidad de la Universidad de Vigo, y nos va a hablar sobre la guía de buenas prácticas para la integración paisajística que se realizó en un convenio de la Administración y la Universidad con la Cámara también, y que, mejor doy paso a Javier y que nos lo explique él, que seguro que nos lo va a explicar perfectamente. Buenos días, Javier. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ti.
En el año 2018 se firmó un convenio entre la Subdirección Xeral de Recursos Minerais, también la Cámara Oficial Minera de Galicia, el Instituto de Estudios del Territorio, que pertenece a la Consellería de Medio Ambiente, y la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo, para elaborar esta guía de buenas prácticas para la integración paisajística de las actividades extractivas de Galicia. Esta guía forma parte de la colección Paisaje Gallego, que está colgada en la web de la Consellería de Medio Ambiente y que abarca otras muchas actividades, entre las que se encuentra también la de la minería. La guía comienza haciendo una pequeña revisión general de la rica y variada litología y geología gallega, donde pues, nos podemos encontrar, tenemos muchos yacimientos mineros y muchos otros que sin duda aparecerán conforme las investigaciones mineras vayan progresando. Después se hace también un resumen del tipo de explotaciones que existen en Galicia por sectores, empezando por los productos de cantera, siguiendo por las rocas ornamentales. Bueno, Galicia es la primera productora mundial de pizarra, con hitos como las explotaciones subterráneas de grandes volúmenes, que son pues, casi únicas en el mundo, y también el granito, donde pues, Galicia es uno de los actores muy importantes también a nivel mundial en la explotación de esta roca. También los minerales industriales. Aquí está la mina Sonia, de la que nos va a hablar el siguiente ponente, pero bueno, además de cuarzo, pues tenemos otros recursos en Galicia, con explotaciones muy estables que llevan muchos años funcionando muy bien. La minería metálica, aquí están los filones de cuarzo de Sanfins mineralizados, donde bueno, pues existen también los denominados minerales estratégicos, definidos así por la Unión Europea, que son necesarios pues, para la transición energética, para el desarrollo de la tecnología en los próximos años y también para evitar la dependencia de zonas del mundo pues, donde los aprovisionamientos, como hemos visto en los últimos tiempos, pues, pueden ocasionar serios problemas y cierres parciales de grandes actividades industriales. Los minerales energéticos, los 3 yacimientos de lignito, 2 ya explotados y restaurados, de uno nos han hablado y del otro, este es el de Meirama, en la parte final de la explotación y ya restaurado, que nos hablarán a continuación, y el de Sinzo aún está sin explotar. Y después las aguas mineromedicinales y termales, donde pues, a nivel España pues, Galicia es sin duda también una de las principales potencias. Bueno, a partir del planteamiento de la necesidad de la actividad económica y estratégica de la explotación de esta parte de los recursos naturales de Galicia, la filosofía de la guía pues, trata de compatibilizar las sensibilidades mineras con pues, las sensibilidades paisajísticas encarnadas en este trabajo por el Instituto de Estudios del Territorio, con competencias sobre paisaje, dado que los valores productivos, estéticos, culturales y naturales del paisaje pues también son un motor económico de Galicia, y igual que la actividad de la explotación minera es otro motor económico de Galicia y por lo tanto entramos en la necesidad de compatibilizar las dos actividades. Esto hizo que pues, trabajáramos muy duro durante 2 años que hubo que luego prorrogar otro medio año para conseguir llegar a un documento de consenso en el que se establezcan una serie de medidas que bueno, paso a definir brevemente. La primera es definir el ámbito en relación con el contorno. Pues se trata de, una vez hecha la investigación minera, ajustar las actividades de extracción, delimitar la zona de proyecto y concretar y ejecutar el proyecto siempre dentro de los límites de ese contorno definido previamente. La segunda es respetar los elementos de valor presentes en el paisaje. Si en la figura de la izquierda
tenemos un afloramiento o una masa mineralizada y tenemos un elemento de valor paisajístico como puede ser un río pasando, pues no conviene hacer el diseño de la explotación atravesando el río, sino como se ve en la parte derecha, respetando pues, la zona de policía. El problema de la minería pues, es que los yacimientos mineros están donde están y por lo tanto las alternativas de ubicación del proyecto pues, son pequeñas en cuanto a localización, pero sí que nos permiten jugar con los métodos de explotación, con el diseño concreto de las labores o con la ubicación exacta de los elementos de la explotación, y en esto debemos jugar también con criterio paisajístico. La tercera es evitar que desde los corredores visuales, miradores, pueblos, carreteras, si en este corón de monte nos encontramos con una zona mineralizada, pues en vez de abrir una cantera, como pasa en la figura de arriba, donde se vea quede expuesta a ese mirador visual, pues lo que podemos es abrir la misma cantera en la zona derecha, en la otra vertiente, o bien hacer una explotación en corta, o bien hacer una explotación subterránea, en fin, hacer un diseño de la explotación más conveniente para el modelo minero que elijamos, pero siempre teniendo en cuenta estos criterios paisajísticos. También intentar no sobrepasar los perfiles límite del paisaje, como pasa en la figura de arriba de la izquierda, intentar integrar dentro de lo posible en el paisaje las labores, procurar hacer transferencia, como se ve en la figura de la izquierda de abajo, que es un método que se utiliza mucho en Galicia, lo utiliza el lignito, lo utiliza el cuarzo, se está utilizando en este momento en pizarra, rellenando huecos abandonados. La explotación subterránea de pizarra por cámaras y pilares lo que hace es rellenar las cámaras ya explotadas con el escombro procedente de las cámaras que se explotan a continuación, y pues siempre proteger mediante rellenos, mediante elementos, pantallas visuales, etcétera, de los principales corredores visuales. También tener en cuenta y llevar a cabo acciones que fomenten pues, la cohesión social, la interacción con la sociedad, por ejemplo, museos como los que existen, exposiciones, material didáctico, etcétera. En este momento pues, es un tema que se está cuidando cada vez más. Integrar la topografía en el diseño, por ejemplo, pues haciendo esta transferencia con los rellenos de estériles y su rápida revegetación para que pues, las labores queden ocultas. Intentar pues, no utilizar grandes paredes verticales siempre que sea posible, sino hacer bueno, pues, unas labores que parezcan más naturales. También intentar ocultar las instalaciones dentro de las instalaciones mineras, o sea, dentro de las labores mineras, fuera del campo visual, si no es posible, pues utilizando pantallas visuales, o bien cerca, siempre que sea posible, pues de polígonos industriales. El otro es diseñar las instalaciones en armonía con el contorno, fragmentar los volúmenes, utilizar elementos cercanos, parecidos a los que tiene el paisaje en esa zona, por ejemplo, en la zona de pizarra, donde se hagan escolleras, pues que no se hagan con piedras ígneas blancas, sino que se hagan con las abundantes cuarcitas y pizarras inservibles, pues por tener defectos, pero que sí mantienen el color y las formas que tiene esa zona, y lo mismo pasaría con el granito a la viceversa. También las vías de acceso y los aparcamientos, intentar ocultarlos entre árboles, en fin, aprovechando zonas donde queden más ocultos, no haciendo grandes instalaciones expuestas a la vista. También manejar los recursos hídricos, muy importantes. Los sólidos en suspensión son algo común a todas las labores mineras, con la trituración, riego de pistas, etcétera, pues hacer la decantación, y en caso de que haya contaminación por metálicos, pues utilizar humedales, plantas que los absorben, etcétera, etcétera. Después, la selección de la vegetación que se va a implantar es muy importante.
Yo he tenido ocasión de ir con Calfensa a visitar una zona donde se iba a hacer un proyecto de restauración y la primera labor que se hacía era un trabajo de campo por parte de 2 operarios de la empresa viendo las especies que estaban perfectamente desarrolladas y enraizadas en el contorno para utilizar esas semillas en la mezcla de la hidrosiembra y obtener la doble ventaja de que no se producían cambios en el tipo de vegetación porque estaba integrado con la que teníamos alrededor y además había mostrado ya el gran potencial de desarrollo que tenía en esa zona y por lo tanto era la ideal para utilizar en esa plantación, en esa revegetación o en esa plantación. También el orden y limpieza. Aquí tenemos un ejemplo de unas labores mineras y unas instalaciones que están ocultas por masas arbóreas a ambos lados, pero en la parte de la entrada, pues en la zona de abajo se ha hecho una plantación de árboles que lo que hace es limitar el elemento visual para protegerlo y por lo tanto proteger el paisaje. Otra de las medidas es cuidar la iluminación, también el impacto lumínico y el ahorro energético, hacerlo de manera que sea efectivo y permita trabajar en buenas condiciones de luz, pero sin un despilfarro de la luz. La recalificación con nuevos usos, este es un ejemplo que ya se ha visto en la primera sesión, la playa fluvial de la mina de Puentes, donde lo que fue una corta minera, pues hoy es una masa perfectamente utilizable, lo mismo que pasa con la de Meirama que veremos a continuación. La puesta en valor artística del espacio, como en ese bosque de piedra, o la utilización de montajes escultóricos con materiales de construcción, donde también están los cerámicos y los elementos naturales. Hay muchos ejemplos de los que ya se han visto en estas jornadas, ejemplos de buenas prácticas. Voy a pasar a las areneras de Xinzo, donde pues lo que se hace al explotar por debajo del nivel freático, aunque el agua está turbia mientras se realiza la explotación, cuando esos sólidos decantan, queda perfectamente cristalina y están recuperando un ecosistema, el de la laguna de Antela, que desapareció por unos rellenos artificiales que se hicieron en los años 50, en pues una política de desecación de humedales, que hoy es hoy sería un sacrilegio pensar en ella, pero en aquel momento, pues para crear suelo industrial y para evitar infecciones, un criadero de mosquitos, pues se hacían esas labores. Hoy en día se están recuperando a partir de la restauración de las areneras, el ecosistema que existía o parte de él en aquel tiempo y que era un ecosistema natural. Esto es una pequeña explotación de bloques de granito y también de áridos, donde se han realizado unos rellenos, unos taludes que una vez revegetados han hecho que desde los corredores visuales, desde las carreteras, no se vean las labores, que sí se ven desde la foto aérea, pero para llegar a ver las labores hay que acceder por las pistas ya de entrada en la explotación. Y esto es la mina de magnesitas, la zona de explotación de magnesitas de Rubián, en Oincio, que hasta el año 86 se explotó a cielo abierto. Pues las escombreras, ahora se está explotando minería subterránea a partir del fondo de corta, pero las escombreras de las labores a cielo abierto, que son las que tenemos en la parte derecha, están perfectamente integradas y es imposible diferenciarlos del resto de la vegetación que existe en la zona. Con esto finalizo, hay muchos más ejemplos. En la guía existen más ejemplos, la guía está colgada en la web de la Xunta de Galicia y esperamos que sea de utilidad para la elaboración de los proyectos de integración e impacto paisajístico que exige la Ley de Paisaje de Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Encantado de verte otra vez. Javier fue profesor mío en la Universidad de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de Vigo, o sea que encantado de verte y otra vez más y encantado de que participéis en estas jornadas. Pues muchas gracias por contar con la escuela para estos temas. Pues ahora retomamos otra vez la anterior ponencia, volvemos a conectar con Roberto Almuiña. ¿Qué tal, Roberto? ¿Lo intentamos esta vez?
Ahora creo que está arreglado. A ver si es cierto, con vuestra ayuda. Bueno, vamos ya a poner, la restauración de la Minasonia. Yo vuelvo a hablar, a referirme a lo mismo. Hablamos de restauración porque el primer decreto del año 82 así lo decía. En realidad estamos hablando de establecer vegetación sobre los nuevos terrenos creados. Cuarzos Industriales es una empresa que data del año 63 y la Minasonia data de esa época. Fue fundada por el ilustre geólogo gallego don Isidro Parga Pondal. Se dedica a la minería del cuarzo en Galicia y desde 1996 forma parte del Grupo Ferroatlántica, hoy Ferroglobe. El yacimiento de cuarzo metalúrgico de Minasonia está en el Ayuntamiento de Mañón, en la Estaca de Bares concretamente, en la provincia de La Coruña. Es una explotación a cielo abierto de origen hidrotermal y de tipo filoniano. A muro tiene granitos y a techo tiene pizarras y ¿cómo se llama? Y cuarcitas, exactamente. Entonces, si pasamos la diapositiva, por favor, podremos ver que lo que yo decía, las primeras restauraciones las iniciamos en el año 88-89 y fue, tal como decía antes, una plantación manual de distintas especies para ver cómo evolucionaban y se hizo en el muro del filón. El muro del filón, como podremos ver, es fundamentalmente roca, en algún caso aparecen ya los granitos meteorizados, pero fundamentalmente lo que hay es cuarzo, un cuarzo fracturado que permite de alguna manera implantar vegetación. Nuestra andaina en el tema de la restauración o revegetación o rehabilitación o como queramos llamarle, se inició de la mano de Calfensa, como ya he dicho antes. La superficie total restaurada asciende a 32 hectáreas aproximadamente. Tenemos una amplia experiencia desde el año 89 y en la escombrera que ya digo que se empieza a construir en el 89 se restaura de manera inmediata, para lo cual pues lo que hemos ido haciendo pues ha sido el ir aportando los materiales que obteníamos en la excavación para dejar libre el filón. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, vemos que lo que hacemos es retiramos la tierra vegetal. La Minasonia tiene un problema y es que los horizontes de tierra vegetal son muy pequeñitos. Eso pasa en todo el norte de la provincia de Lugo y de Coruña. Y cuando hablamos de espesores, horizontes de tierra vegetal, pues podemos hablar de 10 centímetros como mucho. O sea, aunque antes en algunas restauraciones se ha hablado del orden de 20-30 centímetros, en nuestro caso no tenemos esos horizontes y, por lo tanto, el conseguir la tierra vegetal es fundamental, guardarla adecuadamente y ¿cómo se llama? Y luego, pues, el utilizarla y es tratar de extenderla lo máximo posible. Hay que decir una cosa, las pizarras que tenemos en Minasonia tienen algunas piritas, entonces eso lo que nos ha llevado es a hacer un vertido diferencial. Las pizarras siempre las colocamos en la parte interior de las escombreras y las cuarcitas en la parte externa. Esto lo que nos ha permitido es que el oxígeno no llegue a estar en contacto con las piritas y por lo tanto no se oxidan. O sea, la ventaja del vertido diferencial es eso. Entonces, si las piritas no tienen acceso al oxígeno, tampoco se van a oxidar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer al dejarlas en el interior de las escombreras. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, pues ahí vemos la labor de hidrosiembra, que ahí hemos hecho dos cosas. Nosotros hacemos hidrosiembras y, a ser posible, y de acuerdo con lo que saben los campesinos o los labradores gallegos, lo que sí tenemos claro es que los prados de invierno son siempre los mejores. Por eso, nuestra intención siempre fue hidrosembrar en el mes de octubre.
porque esos prados, o sea, esa hierba se asentaba mucho mejor en el terreno, lo cual no quiere decir que eventualmente hiciéramos hidrosiembras de repaso, como se puede ver en la foto de la derecha. Si la mezcla de semillas, y eso, por favor, la próxima diapositiva, es herbáceas fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque tienen un desarrollo rapidísimo, evitan que con las lluvias la tierra vegetal se vaya y a la implantación es francamente rápida y buena. Y en segundo término ponemos leguminosas para fijar mejor los horizontes más profundos, y además tienen otra ventaja las leguminosas, y es que aportan nitrógeno al terreno. Estos son terrenos muy pobres los que utilizamos, pero el resultado que podemos ver, si pasamos a la siguiente, por favor, es ya bueno, complementariamente a las herbáceas hemos puesto en la mezcla semillas arbustivas. Crean lo que llamamos la segunda cubierta, dando protección al suelo cuando desaparecen las herbáceas, que tienen una vida más corta. Fundamentalmente lo que hemos hecho es poner el Cytisus scoparius o la Xesta, el Ulex europeus o Tojo y las éricas. Las éricas, pues en menor medida, porque tal como ya explicó antes Andón, inicialmente era muy difícil conseguir estas semillas y las cantidades que manejábamos eran muy pequeñas. Por favor, la siguiente diapositiva. La tercera fase era la plantación. Inicialmente, y en la foto de la derecha abajo, los primeros plantaciones que se hicieron, que son estas que están aquí a la derecha, por continuidad con la vegetación, con lo que había alrededor, se utilizaron eucaliptos con un desarrollo francamente bueno, pero ya en las partes de la izquierda, que son las partes que van subiendo, lo que hemos hecho es plantar pinos, porque resisten mucho mejor. Aquí estamos en una zona muy venteada, al lado del mar, con unos aerosoles salinos importantes, y donde el eucalipto lo pasa bastante peor y el pino es mucho más adecuado a la situación en la que estamos. En el muro de la izquierda lo que podemos ver es, la foto de la izquierda es el muro del filón. El muro del filón, tal como dije antes, fundamentalmente es restos de granito, o de granito en la parte superior, esta parte de acá, donde se ha conseguido implantar mejor la vegetación, y en las bermas que hemos dejado, pues hemos ido colocando tanto lodos de cuarzo como retenedores de humedad, y por encima tierra vegetal, y esto lo hemos hidrosembrado, tanto el talud como las propias bermas, y la vegetación se ha conseguido que se vaya implantando. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, esto es un vídeo de la secuencia de restauración, que no viene más que a poner en marcha o a explicar lo que hemos hecho. Aquí tenemos, pues eso, el aporte de tierra vegetal, el extendido de la tierra vegetal en los taludes. Aquí en los taludes, evidentemente, no hay más forma de hacerlo que a base de extenderlo desde arriba, pero no es posible descender al lateral para poder explicarlo o extenderlo. La hidrosiembra en las escombreras, la hidrosiembra en los muros. O sea, ya sabéis aquello de la parábola del sembrador que dice no siembres donde eso. La implantación de la cubierta vegetal es fantástica realmente en los laterales, y las plantaciones, pues eso es la última fase que hemos hecho, que fundamentalmente en las zonas altas al pino pinaster le cuesta mucho más. La primera parte de la foto es la vegetación de varios años, y esta pues es vegetación reciente, y lo que pretendemos llegar, o sea, esta es una vegetación ya la que vemos ahora con más años, la implantación de distintas especies que han aparecido y que veremos luego, y yo creo que el resultado es pues francamente bueno. Aquí se ve cómo las herbáceas se han implantado perfectamente en las zonas más llanas, el tojo avanza y se va comiendo todo,
El talud de Muro yo creo que es francamente espectacular por el resultado. Incluso los pinos ahí han tenido un desarrollo muy bueno. Hay que decir que yo recuerdo alguna zona donde se había dado voladuras y que al cabo de unos meses los eucaliptos salían espontáneamente de las semillas que aportaban los árboles situados en las inmediaciones. O sea que creo que hay que... Bueno, este es el fin de este vídeo, pero continuaremos a continuación con el inventario de flora y fauna, tanto en la escombrera como en el muro, que hemos hecho en los años 2012-2013, y que creo que es muy bueno también. El objetivo fue estudiar la vegetación implantada y cómo la acción del hombre a veces favorece la acción de la propia naturaleza, ¿no? Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Sí. Bueno, aquí tenemos la escombrera más vista es esta parte de arriba, esta parte de abajo es terreno natural. El 83% de los taxones catalogados han surgido de manera espontánea, bien por encontrarse en el banco de semillas de la capa vegetal aportada o procedentes de los alrededores por diversos mecanismos de dispersión, fundamentalmente aéreos. Y el 17% está presente en la parcela al haber sido plantados o sembrados. Es decir, con un 16% hemos proporcionado que se implantara el 84% restante. La siguiente diapositiva. El porcentaje de géneros inventariados son 98 géneros de plantas vasculares pertenecientes a 44 familias, 2 géneros de musgos pertenecientes a 2 familias, 4 géneros de líquenes pertenecientes a 4 familias. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos los géneros y taxones, las aspleniáceas, liliáceas, cistáceas, umbelíferas, éricas, gencianas, labiadas, cariofiláceas, escrofularias, gramíneas, compuestas y leguminosas. O sea, ya vemos todos los que se han implantado y francamente el resultado yo creo que es muy bueno. El siguiente, por favor. Sí, la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, los líquenes están representados por 3 familias y 4 géneros, la Eusnea, Cladonia, Evernia y Chisotris. Los musgos cuentan con 2 familias, los Sphagnum y los Polytrichum. Por favor, la siguiente diapositiva. Y los taxones catalogados en la zona de Muro, pues algunos son muy espectaculares, como el Sedum album, la Silene uniflora. O sea que podéis ver que estas salen donde no hay tierra vegetal. La Silene uniflora está implantada en plena roca. El Cytisus scoparius, esta fue aportada, esta no existe en la zona, pero pues parecía que funcionaba muy bien, sobre todo para prevenir los arrastres de lluvias, y por eso se implantó en su momento. El Centratus ruber te pasa 3/4 de lo mismo, la Timelea coridifolia, el Asplenium adiantum, Polypodium vulgare. O sea, por favor, la siguiente. O sea, todas estas o sea, se han ido implantando y ya digo, tanto en la zona norte de la escombrera como en el muro, y allí están desarrollándose, y bueno, pues pervivirán las que sean más capaces y puedan eso. Una de las cosas que nos preocupaban eran las éricas. Hemos hecho algún recuento de éricas y hemos ido viendo cómo a lo largo de los años las éricas se van implantando progresivamente. Probablemente al estar en una zona más baja, la escombrera, que o Chao da Caldeira, que es el monte que está por encima, pues la dispersión se mejora. En cuanto a la fauna, pues hemos encontrado pues eso, que hay 17 familias de aves con 34 especies, de mamíferos hay 14 con 21, reptiles 3 con 7 especies, anfibios 3 con 4 y de invertebrados pues una gran variedad. Ya digo, se hizo un estudio en su momento para ver lo que había. Tenemos corzos, tenemos pues el zorro es muy abundante en la zona, y el jabalí 3/4 de lo mismo. Es muy habitual pues eso, que paseen por las pistas de la mina con toda tranquilidad. Las aves, el bufo, que me parece que
es el, bueno, ahora no me viene, y la Iberocelarta, que son los lagartos comunes. Y todos estos están, las conclusiones, el paisaje que se obtiene se corresponde con el existente a su alrededor, repoblaciones con especies de crecimiento rápido y grandes parcelas de monte bajo formadas por toxos y brezales. Y para concluir, podemos decir que la restauración realizada en las zonas de estudio está consiguiendo los objetivos establecidos en el proyecto de restauración. El relieve se está recuperando y el desarrollo de la vegetación es óptimo, como se puede comprobar en los bancos más bajos de la escombera, que son los que más años llevan restaurados. Aún así, este es un proceso a largo plazo, por lo que los resultados finales se irán apreciando con el tiempo. Y poco más podemos decir. Yo creo que francamente ya hemos recorrido un camino muy largo, siempre de la mano de Calfensa, y porque los mineros de esto no sabíamos y hemos tenido que recurrir a ellos, porque está muy bien hacer decretos en los que se obliga, pero deberían de ir acompañados de una labor previa de pensar los problemas que se pueden presentar y cómo resolverlos. Pero bueno, nos ha llevado más tiempo quizá de lo que fuera deseable, pero los resultados fueron muy buenos desde el año 89 en adelante. Y nada más, muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito tarde, seguimos arrastrando un poco de retraso, ¿vale? Pero bueno, ya estamos en la última ponencia. Tiene que perdonar, en este caso, perdonar a todos los que habéis hecho vuestra ponencia ahora últimamente, que vamos atrasados. Yo sé, bueno, el programa os tenía para una hora anterior y en este caso, bueno, quiero dar la bienvenida a Roberto Filipón de Naturgy. Disculpar y agradecer que nos hayas hecho el cambio precisamente en la jornada, que eres el primero y te hemos dejado para el final, que no quiere decir eso, que sea menos importante, sino que precisamente eso, queremos darte las gracias de que hayas hecho este cambio y perdona porque con respecto al horario inicial, pues ya ves que nos hemos retrasado, entonces pues darte doblemente las gracias. Buenos días, Roberto. Roberto nos va a hablar sobre el lago minero de Meirama y empieza cuando quieras. Yo ya no retraso más el evento. Buenos días a todos. No voy a contribuir yo al retraso de este seminario, ¿no? Agradeceros la invitación tanto a la Cámara como a la Xunta de Galicia. Y bueno, lo primero, pues compartir la imagen del lago, ¿no? La veis aquí detrás de mí. Este es el lago de Meirama en Crobas, está ubicado en la parroquia de Crobas, en el municipio de Cerceda, y detrás veis la central de Meirama, que es una central a Bocamina, ¿no? Este era un proyecto minero térmico. Entonces, quizá lo primero, yo creo que sería incidir en lo que siempre hablamos de minería sostenible, ¿no? ¿Qué queremos decir o cómo entendemos desde Naturgy el concepto de minería sostenible? Pues lo que han comentado varios panelistas y es el generar valor, pero no solo durante la explotación del mineral, del lignito en este caso, ¿no? Sino en todas las etapas del proceso. Es decir, antes del inicio de la explotación, con las etapas de investigación, inversiones necesarias, infraestructuras, durante la extracción del recurso, con la cantidad de trabajo que se genera, mano de obra, la propia extracción del mineral, y después en la fase posterior, una vez que alcanzas el resultado con la rehabilitación. La rehabilitación tiene que dar lugar a otra etapa. Es decir, a partir de esto se pueden desarrollar usos alternativos al uso minero previsto. Desde luego, no va a existir más reservas minerales, pero sí que va a tener otro valor porque se le pueden dar otros usos. Y yo lo que quería compartir con vosotros es el caso concreto de Meirama, pues lo que se ha hecho y de qué manera impacta esta rehabilitación en la generación de valor. Os voy a compartir una presentación. No sé si la estáis viendo ya. No, por ahora no se ve. Ahora empieza.
Vale, bueno, pues ¿cómo vamos a estructurar esta presentación? Bueno, en primer lugar, os quiero contar lo que es el objetivo del proyecto de rehabilitación, compartir con vosotros una reflexión de la importancia del agua en la vida, incluso en Galicia, un repaso de lo que es el proyecto minero, un repaso histórico de lo que fue la explotación, para meternos después en lo que es la rehabilitación ambiental y los servicios ecosistémicos generados, es decir, los beneficios que obtenemos, que la sociedad obtiene de la naturaleza y en este caso como consecuencia de la rehabilitación del espacio minero. Entonces, en cuanto al objetivo, contaros que aquí veis en el plano donde está ubicado Meirama, como os decía, es en Cecebre, y esto que veis aquí es la cuenca de Garcés. ¿Cuál es la particularidad de Meirama? Pues que tiene una ubicación muy próxima al embalse de Abegondo Cecebre, que como muchos de vosotros sabéis, abastece a un área metropolitana de A Coruña del orden de 0,4 millones de personas. Es decir, aquí cuando se habla de rehabilitación y de soluciones aportadas como la creación del lago, lo primero que primaba era la calidad. ¿Por qué? Porque ibas a abastecer el embalse de Abegondo Cecebre. Entonces, lo que se veía como una oportunidad, pues también se le veían sus riesgos. Y de ahí que el proceso de tramitación, desde la solicitud inicial y desde la propuesta inicial que realizó Naturgy hasta la obtención definitiva, pues fue un proceso muy largo. Había reservas en qué podía pasar teniendo una mina en cabecera de la cuenca del principal embalse que abastece la zona de A Coruña. Pues la solución, ya veis que pasado el tiempo, cuando se fue evolucionando, se dieron cuenta de que esto era realmente una oportunidad. Lo que se le decía que era una reserva de agua, pues realmente la propia administración lo adoptó y planteó lo que es una regulación de lo que es el lago de Meirama. Por ahora está hecha la fase 1, pero está previsto que hagan una conexión del lago de Meirama con el río Garcés de manera que se puedan regular los últimos 15 metros del lago de Meirama. Lo que se pretendía con esta rehabilitación, lo primero es, como cualquier mina, pues rehabilitar el espacio afectado por la mina. Está claro que la actividad minera genera, pues afecta al entorno, y lo que hay que utilizar son medidas preventivas y en su caso medidas correctivas para paliar los efectos que pueda tener durante la fase de explotación. Los hitos que se pretendían alcanzar pues fueron, y que finalmente se lograron, fue la formación del Gran Lago Minero y la rehabilitación de las antiguas escombreras de mina, tanto la escombrera interior como la escombrera exterior. Todo eso daría origen a un nuevo ecosistema porque pasábamos de un estado durante casi 30 años, entre el año 80 y el año 2008, donde en el hueco minero no había nada, prácticamente nada, a generar un espacio de vida tras la explotación. Y después lo que también se intentó con la Universidad de Santiago, o lo que se ha realizado con la Universidad de Santiago, es monetizar la actuación llevada a cabo. Es decir, qué valor ha generado la actuación. Todo con el objetivo que decíamos, la sostenibilidad, es decir, mantener el valor tras la explotación del proyecto. Una reflexión simplemente para compartir sobre el agua es que las Naciones Unidas en 2010 declaran el agua como un derecho humano. Pero lo cierto es que casi 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable y parece mentira, pero más de 2.600 millones de personas no tienen saneamiento. Y solo el 2,5% del agua de la Tierra es dulce. Y que sea superficial, es decir, de lagos y ríos, el 0,3%. Al final eso nos lleva a pensar que tenemos que cuidar los escasos recursos hídricos que tenemos. ¿Qué mejor oportunidad para España, que como veis está ocupando el ranking de estrés hídrico del número 28 a nivel mundial? Es decir, de los recursos que tiene, pues está en un grado de alto estrés. Y este mapa que veis aquí, de unos años a esta parte, ha empeorado. Hace pocos años, si buscáis las estadísticas, estábamos en el puesto 32. Pero claro, pensamos que Galicia es ajena a todo esto, porque en Galicia llueve mucho, que decimos, pero la realidad pues nos contradice, ¿no? Si veis, estos son simplemente titulares de diferentes medios desde el año 2007 hasta el año 2021. Fijaos, en el 2007 dice, A Coruña vive una grave situación a causa de la sequía. Esto se repite en los años sucesivos,
Y en el 2012 ya se anticipa la mina de Meirama, que estaba en pleno proceso de llenado, que completó en 2016, se convertirá en el segundo Cecebre en caso de sequía. O sea, aquí ya se veía la oportunidad de que Meirama fuese el suministro alternativo para el envase de Cecebre. En 2015 se vuelve a reactivar la alerta por el riesgo de sequía. En 2017 estamos en la misma situación y esta semana, o la semana pasada, a raíz de la publicación del Ministerio, señala que los embalses gallegos perdieron casi un 40% de su capacidad desde 2019. Claro, viendo este panorama, dice, oye, pues tenemos un potencial en los lagos mineros gallegos, ¿no? No solo los gallegos, pero bueno, ahora centrándonos en la zona en la que estamos. Si nos vamos a la publicación del Ministerio, fijaos en el mapa de la derecha que el Miño-Sil, la cuenca Miño-Sil está al 40,7%, pero que Galicia Costa, a la que pertenece el lago de Meirama, está a poco más del 50%. Nuestros compañeros que nos estén siguiendo en esta jornada, pues vemos que, por ejemplo, la zona del Guadalquivir al 26%. Es decir, España tiene un problema de estrés hídrico. Y si podemos aportar una solución con la restauración, con la rehabilitación de los huecos mineros, que contribuye a incrementar las reservas hídricas, pues bendito sea, ¿no? Aquí veis en estas dos gráficas, pues en particular la de arriba, que es la de Galicia Costa, la línea roja es el año 2021 y esto es de la semana pasada. O sea, fijaos en la situación en la que estamos. Muy por debajo de la media de los últimos 10 años o del año 2019. Una vez comentado esto, pues quería mostraros un poco lo que es la evolución del proyecto minero desde el valle inicial hasta la situación actual. Bueno, esta es la geología del valle de Meirama, del valle de Encrobas. Es un valle aproximadamente unos 3 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, un valle y que tenemos en la zona norte lo que son los granitos, la zona sur tenemos los esquistos y en el medio está la masa terciaria. Es una zona muy fallada, en esa masa terciaria tenemos los lignitos y las arcillas. Esto permitió que la explotación se diseñase pensando en los dos tipos de materiales. Por una parte, los materiales blandos de la propia cuenca, y por otra, los materiales duros. Los materiales blandos se explotarían con el sistema alemán de minería continua basado en rotopalas y cintas, igual que comentaba antes José Antonio en Aspuentes, y los duros mediante minería convencional, perforación, voladura y volquetes. Aquí tenéis una imagen del valle inicial, era precioso, un valle muy fértil, muy próximo a Coruña. Esto es una foto del año 80, con las primeras entregas de carbón, de lignito, a la central térmica de Meirama. Veis aquí el sistema de cintas y aquí el inicio de la escombrera exterior. El sistema de explotación, para tratar de afectar lo menos posible al entorno y minimizar la superficie afectada, es mediante el sistema de transferencia, es decir, arrancas la explotación en el extremo oeste, avanzando en este caso hacia el este, y conforme alcanzas el fondo de corta, es decir, has terminado tu extracción del lignito, pues vas vertiendo el estéril detrás de ti, con lo cual vas minimizando el hueco a rellenar en el futuro. Pero para ello necesitas una escombrera exterior, que en este caso se haría al sur de la central térmica, que acomode estos excesos de estériles que no te pueda albergar el hueco minero. Los hitos fundamentales de lo que fue el IMEISA, el Limitos de Meirama, fue la constitución en el año 74. Inicialmente aquí había una explotación de arcillas que pertenecía al Grupo Campo y que, bueno, que se vio que además de arcilla, pues era una arcilla oscura, o sea que había carbón, ¿no? Entonces se desarrollaron una serie de campañas de investigación, tanto con INE como con Fenosa por aquel entonces, y en el año 1980 se inició la explotación, que concluyó en el año 2008 y lo que es la extracción hasta el año 2016 con la conclusión del llenado del lago. El primer plan de restauración, fijaos que data del 1985. Y ahí ya había un compromiso que ya contemplaba la creación de un lago de diferentes dimensiones al actual. Este es el resumen de materiales finalmente extraídos. El proyecto inicial era un proyecto a 20 años, del 80 al 2000, que permitiría amortizar la central térmica y contemplaba unos 78 millones de toneladas y 113 millones de metros cúbicos de estéril, con un ratio de explotación de 1,5.
Sin embargo, se consiguió incrementar la vida de la mina hasta el año 2008, logrando extraer 94 millones de toneladas a costa de incrementar el ratio a 1,9. Bueno, estas son unas imágenes de los blandos, de las rotopalas, de los materiales duros que vierten en machacadoras, y esto es el apilador de escombrera con bulldozer, que lo que hacía era ir estirando los estériles de mina que venían a través de las cintas, bien directamente de las rotopalas, en el caso de los blandos, o pasando a través de las machacadoras, en lo que son esquistos y granitos. Bueno, esto es una foto de antes del año 2005, sí, y aquí tenéis la evolución desde la zona oeste hasta el este. Se ve la gran masa de lignito, la zona de granito, la zona de esquisto, y aquí la zona de arcillas, también en el medio de lo que es la cuenca. Los sistemas de bombeo imponentes, porque había que subir cerca de 300 metros de altura desde el fondo de porta hasta la depuradora, y cómo va avanzando la restauración conforme avanza la explotación. Yo creo que esto es algo capital, ¿no? Es decir, que la rehabilitación no puede esperar hasta el final. Si queremos obtener buenos resultados, o tener resultados que en un plazo relativamente corto, pues tenemos que acompañar la rehabilitación a la explotación. Y esa es la manera de planificar, de manera que sea pues, mejor técnicamente, más económico y que se consigan resultados en el corto plazo. Como os decía, había unos sistemas de bombeo muy importantes porque la principal dificultad en Galicia de las explotaciones mineras, y en este caso una explotación tan profunda, cuya base es material terciario empujado por material pesado, pues es el agua. Sin embargo, el agua esa a la hora de rehabilitar viene muy bien a la hora de lo que es el proceder al llenado del hueco minero. Una vez que concluye la explotación en 2008, pues hay que iniciar lo que es la rehabilitación del hueco minero, ¿no? Pero tenemos primero que haber tramitado pues, la declaración de impacto ambiental y proponer una serie de alternativas de rehabilitación. Se barajaron 3, que dos fueron descartadas, que era mantener el hueco vacío y seco. ¿Por qué? Porque no aportaba valor. Después el hueco relleno con sólidos. Esto no se veía posible, se contempló incluso la opción de un vertedero de inertes, pero claro, no tenemos una macrociudad cerca que requiera de estas dimensiones y tampoco veíamos tampoco aportaba valor. Y después la solución que finalmente se optó, que era una solución probada ya en otros países, y era la que aportaba más valor, que es la formación del agua y la rehabilitación de las escombreras. Para todo esto se constituyó una provisión que vi que antes preguntabais en el chat, es decir, de los beneficios que se iban generando cada año, se dotaba una partida presupuestaria para esa provisión de cierre, tanto técnico como social. Porque claro, se cerraba la explotación y había 500 personas que estaban trabajando aquí. Entonces, para ello pues, se dotaron 60 millones de euros aplicados al cierre técnico y el cierre social de la explotación. En cuanto a la tramitación administrativa, bueno, pues yo creo que aquí hay que insistir, o se debe insistir en ir de la mano de la administración para tratar de simplificar los procesos. En este caso, como os decía, por ubicación era un proceso complejo, sobre todo desde el punto de vista de aguas, por los riesgos que se podían percibir por el tema del embalse de Abegondo-Cecebre, ¿no? Pero fijaos que se inicia la tramitación ambiental en 2004, se finaliza la explotación minera en 2008 y la concesión de llenado como tal no está hasta el 2009. La autorización de vertido llegaría en 2010. Posteriormente, cuando finaliza el llenado del agua en 2016, en teoría se inician 2 años de vigilancia que se hacen, pero es que se extiende hasta la comprobación del deslinde casi 5 años. Es decir, veis que los plazos se van extendiendo y al final un proyecto minero pues no solo lleva tiempo lo que es la apertura, sino también el cierre. A día de hoy simplemente nos queda la caducidad de las concesiones mineras. Esto es pues parte de las actuaciones que se hizo, una comparativa de la foto pues del 2004 al 2007. Como veis, parte del relleno se mete en el interior de la mina, lo que permite estabilizar, ayuda al llenado, el proceso de llenado, porque estabiliza los huecos al meter un relleno de hasta 130 metros. Y además aísla el calor del fondo, evitando en lo posible la generación de aguas ácidas y contribuyendo a la calidad del agua del lago.
El aporte, el llenado fue lento, más lento que el de Aspontes, a pesar de que el de Aspontes es un lago mayor que este, del orden de 3 veces mayor que este, porque la cuenca de aporte es muy pequeña, es decir, al estar en cabecera de cuenca, tienes una cuenca de aporte mínima, como veis aquí son unos 33 kilómetros cuadrados y tienes que preservar además el caudal ecológico, con lo cual el caudal concesional estaba muy limitado. Se plantearon, por supuesto, unas condiciones de referencia, es decir, acotar bien de qué partimos, tanto para las aguas superficiales como subterráneas, qué aguas estaban vertiendo al lago, es decir, control de aportes, qué calidad tienen, y después pues el control de tanto físico-químico y biológico, superficial y profundo de lo que es la masa del lago, ¿no? Y unos modelos de prognosis de cuál iba a ser el comportamiento de la calidad del lago. Esta es una secuencia de evolución, como veis, en abril de 2008 se termina el sellado, se aísla todo el fondo, se dejan unos ángulos para determinados geotécnicamente para favorecer el llenado, que no hubiese problemas durante el llenado, y se retira el bombeo. Aquí se está trabajando, no tenemos la concesión todavía, y se está trabajando en mejorar la calidad antes de que empiece a entrar agua. Nosotros sabíamos que lo que más interesaba al hueco era el llenado rápido para evitar la oxidación del lado de los sulfuros, de los esquistos, y entonces lo que contribuimos fue a elevar el pH de estas aguas subterráneas que llegaban a través de los esquistos. Veis aquí los diferentes colores por la precipitación de los metales. En el momento que se le añade cal, conseguimos precipitar los metales y entonces contribuimos a pasar de pHs bajísimos que venían de las aguas subterráneas inferiores a 3 a subir esto a pHs del orden de 5. En el momento que empieza a entrar el agua a través de los aportes principales, pues claro, esto mejora radicalmente, los pH se van equilibrando pasando del pH 6, 6,5. Y bueno, y esta es la secuencia de evolución, esto es el escenario actual que podéis ver si visitáis el lago. Para ellos, yo quiero destacar aquí el papel que jugaron la Universidad de Santiago de Compostela en el control biológico y en el control físico-químico el grupo del GEAMA de la Universidad de La Coruña. Tenemos profesionales excelentes, aquí liderados por Jordi Delgado y Ricardo Concosa, que, vamos, convirtieron esto en un laboratorio a escala real. Nos dieron la oportunidad de hacer un seguimiento in situ de lo que es el lago, de monitorizarlo y de sacar, pues tener información desde el inicio hasta el final, que pocas oportunidades se dan como esta. Con más de 600.000 registros que se han, pues se han tomado en todo este proceso, pues se tiene un conocimiento exhaustivo y se ha podido monitorizar el lago de su profundidad y en superficie. Aquí veis simplemente algunos gráficos de secuencia y la evolución de la calidad del lago. Fijaos lo que os decía. Aquí estos son las gráficas de pluviometría y esto es la secuencia temporal. Inicialmente tienes unos valores altísimos de conductividad derivados de las aguas subterráneas que vienen por los esquistos. En el momento que se mete el agua de fuera, el agua limpia, fijaos cómo baja muy por debajo de los límites de vertido. Y esto es una prueba de cómo mejora el lago. El lago al final no deja de ser un gran decantador. Entonces, ¿cómo mejora el lago la calidad de los aportes? Este es el rebose que construimos, integrado en el entorno con su escala para las truchas. Y aquí veis el aporte fundamental, el Porto Pereira. Esto es su conductividad, la conductividad a lo largo del tiempo, en verde. Esto es el límite de vertido que tenemos y esto es lo que se estaba registrando, valores que estaban registrando a la salida. Es decir, el lago, como decantador, mejora lo que entra. No puede hacer magia, pero mejora lo que entra. Lo que os comentaba antes del aprovechamiento para regulación, aquí veis una fotografía del edificio de válvulas de construcción para la primera fase del proyecto, que se terminó, lo veis aquí a la derecha, y esta es una toma que se va a hacer 15 metros por debajo de superficie, que después, conectando esto con un túnel que conecte con el río Garcés, pues permitirá la regulación. En caso de una sequía excepcional que hiciese falta hacerlo ahora en esto de ese túnel, pues sería tan sencillo como colocar un sifón, una bomba en el lado del aliviadero. Y este es el lago real, preparado para los usos que se quieran realizar, con una playa, una orilla en el extremo oeste, el contorno completamente rehabilitado, un paseo de 6,5 kilómetros que permite ya el acceso a la gente a observar toda esta zona y 150 hectómetros cúbicos casi de reserva hídrica adicional que permitirán solucionar los problemas de agua para Coruña y su entorno pues para siempre, ¿no? Rehabilitación de las escombreras, como os decía, se empiezan desde el oeste hacia el este, con lo cual veis que el ambiente forestal aquí es mayor.
nos ha cortado el eje de alta velocidad por el medio de la escombrera. Estas son nuestras oficinas y como veis esto también acerca lo que es el lago de Meirama en Clovas pues a Coruña y a todo lo que, bueno, a los viajeros que incluso que vengan de otras partes de España, ¿no? De aquí a Coruña pues hay un mapeadero y son 8 minutos de trayecto, ¿no? en tren. Esta es la evolución de la escombrera exterior, es una gran masa de 400 y pico hectáreas y al lado al sur de la central térmica y lo mismo, pues aquí se inició la rehabilitación en este extremo, como sector circulando, pivotando en este punto y ya veis que aquí hay un ambiente forestal menos desarrollado que el que se ha desarrollado en esta zona. También tiene su antigua depuradora, sus humedales, y bueno, y es el resultado, pues eso, de una rehabilitación realizada desde el principio, desde 1980, porque los que empezaron, pues lo tenían muy, muy claro, que había que ir en este sentido y se comprometieron a ello. Esto es una actuación que realizamos en antiguos bosques de ribera para recuperar cauces y poner en valor estos espacios. Y bueno, una muestra es el inventario de flora y fauna realizado por la Universidad de Santiago en 2015 y actualizado en 2017, que recogía 862 especies, con una evolución en 2 años de 839 a 862 especies. Seguro que ahora esto sigue incrementándose y cada vez hay más. Y lo importante es pues, oye, seguir respetando esto, que encuentren aquí su paraíso como es hasta la fecha, y que puedan seguir desarrollándose este espacio de biodiversidad. Como anécdota os contaré que en 2015 la Sociedad Mineralógica de Estados Unidos nos recogió como uno dentro de su libro de Responsible Mining, pues el caso de la rehabilitación de Meirama en uno de sus capítulos, de los capítulos del libro, ¿no? De cómo se habían gestionado los riesgos de la rehabilitación de una mina de carbón. Bueno, y por último quería hacer alusión a un trabajo que hizo la Universidad de Santiago de Compostela con el fin de monetizar lo que se había realizado. Entonces, era una valoración de los servicios ecosistémicos, entendiendo como tal los beneficios que la sociedad obtiene a la naturaleza. En este caso, eran los beneficios derivados de lo que es la rehabilitación realizada por Naturgy en la antigua mina de Limeis. Estos servicios, como veis, pueden ser de diferentes tipos de provisión, en este caso el de agua es clarísimo, culturales, recreacionales y educacionales, que también lo cumplen, de regulación de clima, de protección de agua. Siempre estamos hablando que el lago es un suministrador adicional de reservas hídricas, pero a su vez es un protector en caso de fuertes avenidas por su efecto laminador. Y bueno, y pueden ser servicios de apoyo a los anteriores. Entonces, se hizo una valoración desde el punto de vista recreacional y desde el punto de vista ambiental y de uso del agua. La valoración desde el punto de vista recreacional se basó en 1.300 encuestas que se hicieron en diferentes entornos, desde las zonas más próximas hasta un radio de superior a 90 kilómetros solo en el ámbito de Galicia, utilizando el método de costo de viaje para preguntar a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar por la visita y cuáles eran los servicios ecosistémicos que más valoraban ellos del lago de Meirama para ver el interés que realmente tenían. Las conclusiones fundamentales del estudio es pues, la importancia que se le daba a la disponibilidad del agua, el reservorio del agua, que va a permitir la gestión integral de la cuenca, la utilidad pública del lago, que es un hecho desde finales del año 2020. El lago ya pasa a dominio público hidráulico, se han transferido 202 hectáreas, a día de hoy ya se pueden disfrutar más de 230 hectáreas en total, ¿no? que son de acceso a todo el mundo. La importancia de la belleza paisajística del lago y el entorno, la importancia de conservar la biodiversidad, como decíamos, casi 900 especies, y después las actividades preferentes que la gente estaría dispuesta a realizar. Aquí como anécdota también señalar que por las especiales condiciones de este lago, que está muy protegido de los vientos, tanto al estar amparado en el lado norte y sur por montañas, pues se planteó incluso la posibilidad de recrear una pista olímpica aquí en el lago, porque da las dimensiones y es perfecto, al solo haber otras 2 pistas similares en toda España, que son Bañolas, muy limitada por temas ambientales, y después la Cartuja, con limitaciones por tema de temperaturas en verano. Bueno, y después de todo esto, la evaluación económica que hicieron de esto, pues alcanzó la cifra de 400 millones de euros.
simplemente por mostraros, también se ha pretendido dejar una muestra del origen minero, es decir, ahora está rehabilitado, pero aquí hubo una mina, porque si se deja pasar mucho tiempo, llegará un momento en que las bermas estén completamente cubiertas y el que no se lo diga no sepa que hubo una mina ahí. Entonces queremos dejar constancia de que lo que fue la mina, y ya veis aquí pues la torre de control, el pico de vertido, algunos elementos de lo que es las máquinas que trabajan aquí, una PH, una excavadora de cables, y que son un reconocimiento a la actividad minera que se realizó en este país con el objeto de poder extraer un recurso que estaba aquí, ¿no? Que siempre es, desde mi punto de vista, es éticamente más sostenible que traerlo de fuera, ¿no? O sea, aquí lo haces con unos estándares de calidad más alto, va a satisfacer las demandas, en este caso de energía que tenía la sociedad o de otros minerales, y además evitas la contaminación derivada que pueda haber del transporte de traer los minerales de otro país o de otro continente y la dependencia de otro continente a traerlo aquí. Bueno, y por concluir, pues repetiros lo comentado, dejaros un enlace con nuestra página web donde podéis descargar pues, lo que os comentaba del libro de biodiversidad y ver alguna información adicional, fotos y demás. Pero queremos eso, pues mostrar que es un ejemplo de minería sostenible que ha discurrido siempre en paralelo a la explotación del mineral, es decir, cualquier mina que no se pueda permitir la rehabilitación no es una mina, es otro negocio. La mina actual es una mina sostenible que tiene que posibilitar la rehabilitación, si no, no es una mina. Y bueno, y insistir en que se crea valor pues, tras la rehabilitación del espacio minero. Y por último, ahora que está abierto al público, la sensibilidad pues, hacia el lago, ¿no? Que si hacemos visitas, pues que lo respetemos y que tratemos de cuidarlo en la medida de lo posible. Y poco más, simplemente pues invitaros a que lo visitéis y nada más. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, muy interesante tu presentación, sobre todo porque ya vemos, bueno, es uno, como puede ser el caso de Endesa, son dos rehabilitaciones internacionalmente reconocidas y sobre todo me gustó mucho la parte en la que encargasteis a la universidad lo que es la monetización de qué resulta esta restauración para la zona. Porque a veces, lo que comentamos desde un principio, la restauración o la rehabilitación de una extracción minera es muchas veces una oportunidad y en este caso pues un ejemplo más de una oportunidad que se ha creado y un legado que dejamos ahí para las generaciones futuras. Pues nada, agradecerte de nuevo. Gracias a vosotros. Y bueno, esta es la última ponencia que tenemos. Entiendo que estoy revisando un poco el chat y las preguntas. Entiendo que, bueno, al ser una jornada tan larga, pues digamos que a lo mejor la gente está ya también un poco cansada y muchas preguntas a lo mejor pues tienen ya, al ser un poco relacionadas con la restauración, ya se respondieron previamente. Veo alguna pregunta que se le quería hacer a David de TEM, pero David no estuvo, me envió un mensaje, él se iba de viaje, tuvo que dejar la presentación, o sea que siento no poder transmitirle las preguntas. Y luego, bueno, nos hacen unas preguntas a nivel genérico. En este caso nos preguntan si esta webinar quedará grabada y se puede tener acceso a ella. Como se responde en el chat, sí, la estamos grabando y la idea es que una vez que se terminen las tres webinars, esta, la anterior y la que va a hacer en diciembre, que colguemos los vídeos en la web de minería, de la plataforma de Minería Sostenible de Galicia. Ahí podríais tener acceso a ellas. Nos indica también una consideración general, no debería publicarse una guía de buenas prácticas en la restauración minera para Galicia. Resumiendo, bueno, nos indican que sobre todo por el tema del uso a lo mejor de determinados residuos en fases de restauración o la dificultad de coordinar entre administraciones, haría aconsejable una guía que pudieran utilizar las explotaciones. Y que a falta de su promoción por parte de la administración podríamos promoverlo a través de la Cámara. Nosotros aquí, bueno, cogemos el guante, como todo aporte de este tipo y que pueda favorecer al sector, nos lo plantearemos y desde luego si podemos hacer algo en este sentido, pues lo promoveremos.
Y bueno, no hay, como os comentaba, no veo ninguna pregunta así ya más concreta. Yo siento el segundo bloque, que como sabéis, como os he dicho, la gente ya está también un poco cansada, que es una jornada muy larga, sobre todo para verla por medio del ordenador. Agradeceros una vez más a todos los ponentes vuestro interés por participar en esta jornada y el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí. A vuestras empresas, agradecerle que os haya permitido estar aquí, agradecer a todas las asociaciones y clústeres de la comunidad que han ayudado y han hablado con vosotros para que podáis estar aquí también, agradecer a la Universidad de Minas, de la Universidad de Vigo, de Energía y Minas de Vigo, que hayan estado aquí también con nosotros, y por supuesto también a la Administración por facilitarnos y por hacer posible este tipo de jornadas. Agradecer, por supuesto, y por último a todos vosotros los que habéis estado visualizando esta jornada. Espero que os ayude para vuestros respectivos trabajos, y cualquier cosa que tengáis, tenéis el contacto nuestro de la Cámara, y si necesitáis algún contacto con algún ponente o queréis alguna aclaración o algún contacto con ellos, pues podéis enviárnoslo a nosotros y nosotros pues se lo transmitiremos a ellos. Nada, a todos los panelistas, nada, despedirme de vosotros. Muchas gracias otra vez, no me cansaré de decirlo. Recordar solo a los que nos estáis viendo que la última jornada o la última webinar de este trimestre la haremos el 15 de diciembre, en el cual podemos adelantaros que vamos a tratar en ella sobre la UNE de minería sostenible, de gestión minera sostenible, que como sabéis 11 empresas aquí en Galicia la están implantando. Daremos la oportunidad a esas empresas, mediante una mesa redonda, a participar y a que podáis preguntarle cualquier duda que tengáis sobre el tema de implantación o la norma y que os expliquen sus experiencias. Vamos a presentar un aplicativo de autodiagnóstico para ver la implantabilidad de la norma en cada una de las empresas. Podrán las empresas mirar qué facilidad obtendrán a la hora de implantar la norma, y haremos la presentación de una nueva web del Catastro Minero de Galicia, en la cual pues, os explicaremos un poco del contenido de la nueva web. Por mi parte, nada más. Una vez más, agradeceros a todos, agradecer al Servicio de Comunicación, a nuestro departamento de producción por la realización del evento, y muchas gracias y nos vemos en la próxima jornada. Gracias. Gracias a todos.